Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Directo Marca Sevilla. Agustín Varela. ¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en Directo Marca Sevilla, en esta última semana del mes de febrero, que ya se nos va también y que va a desembocar con el primer día del mes de marzo, que será el próximo domingo, y será la fecha señalada para que se dispute el último derbi de esta temporada, 25-26, que no del año, último derbi de esta presente temporada. Así que habemos semana larga, semana tranquila, porque en el caso de los dos equipos van a llegar con mucha más tranquilidad de la que se esperaba, sobre todo en clave sevillista, y semana que va a dar para analizar un partido que en otras ocasiones, como en la primera vuelta, no tuvo una previa tan larga por el hecho de que el Betis disputó en aquella semana el choque de triste recuerdo para el beticismo ante el Utrecht, ¿no? Creo que fue, ante el Feyenoord, y que posibilitó, ante el Utrecht, efectivamente, y que posibilitó, entre comillas, que se pegasen aquel trompazo tanto en Rabat como Isco. En fin, cuestiones que en esta semana, a no ser que, toquemos madera, haya alguna avería en un entrenamiento, va a ser más complicado que se produzca. Y lo que van a tratar los entrenadores es de guardar sus cartas y de poner a punto la maquinaria para que los dos equipos lleguen en la mejor forma posible al partido. En una jornada que nos deja al Sevilla con un triunfo de valor incalculable, de esos que si al final se cumple el objetivo se recuerdan como decisivos en la carrera por la permanencia, y que ahora mismo sitúan al conjunto sevillista como el primero de los que luchan por no bajar, 11º con 29 puntos. Es verdad que están con 29 también el propio Getafe y el Girona, pero el Sevilla ya aventaja, por ejemplo, en 3 a Rayo, Alavés y Valencia, y aventaja en 5 puntos al Elche, en 4 al Elche y en 5 al Mallorca. Agradeció el Sevilla el regalo de la justísima autoexpulsión de Gené, y va a llegar aliviado al derbi, en el que no estará, creo que para suerte del Sevilla, visto lo que vimos, Nianzú. Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Agus? Buenas tardes. Pues yo no sé si lo ves de la misma forma. Aliviado y sin Nianzú, que yo creo que es una mala noticia para el Sevilla, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque en cualquier caso tampoco hay demasiados jugadores del Sevilla que sean imprescindibles a día de hoy por rendimiento. Y bueno, yo creo que en el análisis de ayer hay que quedarse con muy poquitas cosas. Sí. Con lo importante, la victoria, 3 puntos, porque evidentemente la situación que atraviesa el Sevilla, cómo está jugando, cómo tiene la plantilla, con el entrenador sancionado, con la situación del club, ganar ya es un premio tremendo. A partir de aquí tenemos 2 horas por delante y vamos a analizar también el juego del Sevilla. Sí. Yo creo que el partido del Sevilla ayer vuelve a evidenciar lo que hay, la realidad. Un Sevilla con un jugador más desde el minuto 26 de la primera parte, solo tira una vez a puerta, ¿no? Ante el Getafe, el gol, efectivamente, una vez a puerta. Por tanto, creo que esto deja bien a las claras que si el Sevilla consigue la permanencia, podemos hablar de prácticamente un milagro deportivo. Que no sé cómo se va a conseguir, si por mucho mérito del entrenador, si porque los jugadores se parten la cara. Yo no sé exactamente cuál va a ser la explicación, pero que el Sevilla en este momento tenga 5 puntos sobre los puestos de descenso, con la imagen que viene mostrando desde el mes de noviembre aproximadamente, creo que es difícil de explicar con situaciones empíricas, ¿no? que se puedan medir y analizar. Pero en la realidad hay equipos muy malos. Yo creo que hay equipos que son igual de malos que el Sevilla, no sé si peores, mejores. Y equipos mejores por debajo. Sí, igual de malos que el Sevilla. Y aquí hay una cosa clara, esto se decide por detalles muy pequeñitos, Agus. Luego te voy a exponer la teoría y te voy a explicar rápidamente los últimos puntos que ha conseguido el Sevilla y tú me dirás si son detalles o no son detalles. Pero evidentemente aquí hay cosas muy importantes y yo creo que cosas fundamentales, que el Sevilla ahora mismo va a tener algo más de tranquilidad y que hay 3 equipos que hay que rezar mucho para que no echen a sus entrenadores. Que el Alavés no eche al Chacho Coudet, que el Mallorca no eche a Yagoba Arrasate y sobre todo que el Elche no despida a Eder Sarabia. Mientras esto no ocurra, yo creo que el Sevilla puede estar más o menos tranquilo porque estos equipos van a estar ahí metidos en la pelea hasta el mes de mayo. Te añado otro, que al final no le gana casi nadie. Corberán en el Valencia. También puede ser. Yo que al Valencia le veo... Pero no le gana a nadie, Pineda. No le gana casi nadie. Gana a nadie. Ayer tuvo un rival muy complicado de todas formas. Sí, pero no le gana a nadie. Y en los otros tres estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero yo veo que al Valencia tiene algún que otro jugador que puede marcar la diferencia y te puede ganar un partido. Y creo que sé por qué dices eso. Porque si uno ve las plantillas, el Mallorca tiene mejores futbolistas que el Sevilla, el Valencia también y por supuesto también... equipos como el Rayo Vallecano, pero amigo, la clasificación dicta que ahora mismo el Sevilla tiene más puntos que estos equipos y por eso efectivamente creo que se puede empezar ya a catalogar como una especie de milagro lo que está haciendo Almeida con esta plantilla, tener 29 puntos. Ahora entraremos en detalles, pero yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, total y absolutamente. El Betis empató, tropiezo en casa, donde no pudo sumar un cuarto triunfo consecutivo en un partido marcado por la nefasta actuación arbitral desquiciante e inexplicable. Lo que ocurrió en la Cartuja el pasado sábado, cuando ninguno de los dos equipos termina contento y cuando uno ve después en televisión tranquilamente lo que aconteció, pues la verdad es que hay muchas cosas que no se explican en este fútbol de hoy día, que sigue marcado el fútbol español por un nivel paupérrimo del colectivo arbitral. ¿Lo ven, señores? Como no hay campañas, como aquí no hay no se persigue a ningún equipo, como aquí no hay ninguna campaña, insisto, contra nadie en concreto, le toca a uno una semana, le toca a otro otra semana y aquí no sabe uno por dónde van a salir, ni el que está en el campo, ni el que está en el bar. Pero claro, cuando uno mantiene en el bar a un tipo como González Fuertes, pueden ocurrir las cosas que vienen ocurriendo. No solo en el partido del pasado sábado, sino en la que ya viene formado los sainetes que está formando este individuo desde que está en el bar. No es culpa de él, es culpa del que lo tiene. Y Fran Soto, que será el hombre muy honesto y querrá dar todas las explicaciones que quiera dar, tiene ahora mismo al arbitraje español en el peor momento de la historia. Sí, en el peor momento de la historia. ¿Recuerdan cuando aquí decíamos que se iba a echar de menos a Luis Medina Cantalejo y que los equipos sevillanos Pineda lo iban a echar de menos? Sí, señor. No nos hemos equivocado, ¿eh? Hemos equivocado. Lo del otro día fue ridículo. Desquiciante, no hay por dónde cogerlo. Sobre todo porque luego vamos a entrar en los detalles, ¿no? En cada jugada y demás, porque a mí me da la sensación con varias repeticiones que al final
las dos jugadas son encima de la línea. Es verdad que es muy complicado, ¿no? Pero lo que no tiene sentido es parar el partido durante 15 minutos en total, para decidir estas dos jugadas. Se quejó Pellegrini con razón de eso, ¿eh? Claro, no tiene ningún sentido porque al final te cargas el ritmo del encuentro y los jugadores se enfrían y esto no tiene ningún tipo de sentido. Pero es que en mi percepción es que se equivocan las dos. Por tanto, si tú paras el partido 15 minutos y al menos aciertas, pues bueno, vale, te lo compro. Sí. Pero es que para mí las dos jugadas son sobre la línea. Para mí, pitas falta, tienen que ser penalti. Claro, efectivamente. Y yo, por cierto, añado, para mí lo de Valentín no es roja porque da pelota. Porque es una jugada donde da pelota y hay cosas muy importantes. Hay que analizar, por ejemplo, la diferencia de la acción de Gené con la de Valentín. No tiene nada que ver. Va a la pelota, da pelota, luego es verdad que va fuerte y impacta en el futbolista, por tanto sería falta sobre la línea penalti, pero no es roja, en mi opinión, ¿eh? Y la de Gené, bueno, es que habría que preguntarle a este señor por qué tiene este empecinamiento, esta obsesión con los tobillos de los jugadores de Sevilla. Gené es un peligro público. Es que este tipo es un peligro, es un carnicero. Es un peligro público. Se cargó a Ocampos y ayer no se cargó a Suazo. Porque va siempre a más revoluciones. De milagrito, ¿eh? Va a más revoluciones siempre de lo normal. Bueno, por cierto, si Nianzú no va a jugar el derbi, en el Betis en principio no lo va a hacer otro central, Valentín. Aunque el Betis ya ha anunciado que va a presentar alegaciones para intentar desvirtuar el acta de Munuera, de Martínez Munuera, que lo dije al acabar la retransmisión. A ver si se retira pronto Martínez Munuera y deja tranquilo al fútbol español, no solo por lo que ocurrió el sábado, sino por lo que viene perpetrando este señor prácticamente cada vez que pita. Bueno, vamos a estar en la tertulia, en la recta final del programa, con Gabriel Galán, con Álvaro Borrego del Desmarque y con Pablo Pintiño del Diario de Sevilla. Y por supuesto, en esta semana de derbi, pues obviamente los oyentes seguro que van a querer participar, Pineda. Sí, sobre todo ahora, me imagino que hablando mucho de lo que ha acontecido en esta 25ª jornada del Campeonato Nacional de Liga. Hoy vamos a centrarnos más en lo que ha pasado esta semana. Creo que ha sido muy interesante preguntarles, por ejemplo, a los béticos qué les pareció ese empate y sobre todo el tema arbitral, que creo que dejó muchas opiniones contrarias en relación a la actuación del árbitro y del VAR también, y sobre el Sevilla, pues qué supone también la victoria ante el Getafe. Y ya mañana, miércoles, jueves y viernes tenemos tiempo suficiente para meternos en modo derbi, así que les dejamos esas preguntas, esas opiniones que les pedimos a través de los canales habituales, en Twitter @rmarcasevilla y la cuenta de WhatsApp para que dejen las notas de audio en el 660 50 5709. Bueno, ya saben que los titulares nos llegan siempre, siempre nos llegan con la compañía de Alquirrelax, la primera empresa 100% sevillana especializada en la gestión integral del alquiler, que además garantiza tu renta para que tu alquiler sea rentable y seguro. Alquirrelax, que te gestiona tu vivienda, te cubre el mantenimiento y te garantiza tu renta. Vamos a ir al primer alto. Manolo Martínez Bravo, ahí está en la parte técnica. Vamos a arrancar, estamos en directo Marca Sevilla y hasta las 3 les acompañamos. Radio Marca. Propietario, ¿otra vez se rompió la lavadora del piso de alquiler? Tranquilo, Alquirrelax te lo paga. ¿Y si el inquilino me deja de pagar? Alquirrelax te paga la renta. Alquirrelax se ocupa de todo en el alquiler y además son de Sevilla. ¿Así? Si pongo mi vivienda en alquiler. Llama ya al 954-086200. Alquirrelax, el alquiler con relax. ¿Buscas coche nuevo o de ocasión? En Tisafor lo tienes fácil. Este mes, atención, sobretasación de 2.000 euros por tu antiguo Ford si compras un Ford nuevo. O si prefieres ocasión, tenemos un gran stock Ford y multimarca, ahora con 3 años de garantía. Ven a Tisafor y encuentra el coche que estabas buscando. Si es Ford, es Tisafor. Hostelero, ¿tienes alta rotación de personal? ¿Necesitas formar continuamente a los nuevos en el uso del TPV? Con EasyPost y la Casa del TPV Academy, tu equipo aprende a usar el TPV gratis y online desde cualquier lugar, los 365 días del año y todas las veces que lo necesites. Rápido, sencillo, sin interrumpir el servicio. Entra en lacasadeltpvacademy.com o llama al 955 545 811. Lacasadeltpv.com. Si pagas más, es porque quieres.
En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular. Radio Marca. Truth and the rumors I ignore. Tell me why I still deny. Anytime secret, any sound, I can keep my feet up on the ground. In the air, railing everywhere. There's something new and I must say. It makes me feel so super real. Look into your face, driven to space and time. Manda tu nota de audio al 660 50 5709. Bueno, pues vamos a arrancar con la noticia del día, ¿no? Que la noticia del día nos la trae siempre los amigos de Insolar Renovables, en patrocinadores oficiales del Caja 87, que te harán ahorrar el 80% de tu factura de la luz. En Polígono Industrial Nueva Espaldilla, en Alcalá de Guadaira, 954-529-942. Ahí es donde tienen que llamar si están interesados, o bien visitar la web insolacrenovables.com. Bueno, los 29 puntos que tiene ya el Sevilla en su casillero no se los va a quitar absolutamente nadie. Y que tenga el Sevilla 29 puntos a estas alturas de la Liga, viendo el actual plantel, viendo cómo juega el equipo y viendo lo que es capaz de hacer este Sevilla jornada tras jornada, yo creo que se puede calificar casi como auténtico milagro, al menos visto desde fuera y visto con la perspectiva en la que lo vemos aquí. Llevamos mucho tiempo algunos ya viendo fútbol. Yo puedo asegurar sin ningún tipo de rubor que estando en primera división, Pineda, es el peor equipo que yo le he visto al Sevilla, en la edad que tengo. Por eso digo que Almeida le haya sacado ya 29 puntos a este equipo, insisto, yo creo que es para estar no más que satisfecho, es para darse con un canto en los dientes, porque además el triunfo de ayer es de un valor incalculable. Vuelvo a repetir, triunfos de esos que cuando al final cumple uno el objetivo, echa la vista atrás y dice, aquel partido de Getafe fue fundamental para que se haya alcanzado la meta. Y la meta no es otra que la permanencia. Esa carrera por la permanencia que todavía va a ser larga, pero que ahora mismo mantiene al Sevilla con 5 puntos, ni más ni menos, Pineda, sobre el descenso. Sí, señor, 5 puntos, que a estas alturas de la temporada creo que es un bagaje más que interesante, a pesar de las malas sensaciones, que esto no se puede obviar, por mucho que lo numérico al menos acompañe los objetivos reales del Sevilla. Creo que las sensaciones no son buenas, porque los últimos partidos que ha hecho el Sevilla no son buenos y que ha puntuado por pequeños detalles. Es verdad que ahora los vas a enumerar. Yo he visto muchos más partidos que tú por edad. Yo no he visto a un Sevilla tan malo en primera división. Mira, yo es verdad que recuerdo el del descenso del año 97, que evidentemente tenía muchos mejores futbolistas. No era peor que este, no era peor. No, tenía mejores futbolistas. A lo mejor no era un buen equipo de fútbol, seguramente. Había muchas cosas ahí en la planta noble, muchos entrenadores que se marcharon, la época de Camacho y demás. Recuerdo bastante mejor el siguiente descenso en el año 2000. Sí, un Sevilla que es verdad que ahí tuvo también mucho perjuicio. Mejor equipo que este también. Que hacía muchas ocasiones de gol, Agus, muchas ocasiones de gol, pero que tenía poca puntería.
pero yo creo que en cuanto a nivel de calidad técnica Más pobre, en la más pobre. plantilla, muy pobre. Fíjate, más datos interesantes, ¿eh? Ayer lo daba un compañero de la cadena COPE. Últimas 4 temporadas, en la 22-23, el Sevilla tenía 28 puntos con Mendilibar, 28 puntos, uno menos que ahora. Es verdad que ese equipo gana un título europeo que tapa mucho la temporada. Tenía mejores jugadores. Siguiente temporada ya con Quique en el banquillo, 23-24, 24 puntos, 5 menos. Pasada temporada con García Pimienta, 32 puntos a estas alturas, 3 más. Y 29 en esta temporada. Por lo tanto, yo creo que con todos esos condicionantes y analizando las plantillas de estas últimas 4 temporadas, tener 29 a día de hoy tiene mucho mérito. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Porque alguien me dirá, mire usted, la clasificación no engaña. Sí, evidentemente, la clasificación al final pone al final 38 partidos ponen cada uno en su sitio. Pero claro, el Rayo Vallecano, que tiene 3 puntos menos que el Sevilla, que también está entretenido, ¿no? Hay que decirlo con Europa, aunque ahora no haya tenido que disputar ese knockout, ese playoff. Pero el Rayo Vallecano ve los futbolistas que tiene el Rayo Vallecano, uno ve los futbolistas que tiene el Girona, el propio Valencia o el propio Mallorca. Ya en el resto tampoco me voy a detener mucho, Pineda. El Mallorca, que está 5 puntos por debajo del Sevilla. Y yo es que entiendo que estos equipos tienen más argumentos que el Sevilla. Pues que sí, totalmente. Luego, es que para analizar el mérito de lo que está haciendo Almeida, ojo, incluyo a este grupo de jugadores, que con todas las limitaciones se parte la cara, y creo que ahí está el secreto también. Ese es el secreto. Totalmente. Las plantillas se han ido poco a poco devaluando. Alguno, por ejemplo, entraba en comparaciones el año pasado con García Pimienta, cuando hay que recordar que este Sevilla no tiene, por ejemplo, a Badé, a Luque Bacchio, a Saúl, a Lokonga, a Montiel, a Colobarco, a Navas hasta enero, a Suso, por poner Navas un muy ejemplo. importante, Navas muy por importante. ejemplo, que son jugadores que es verdad que el año pasado aportaron muy poco, pero ahí te he enumerado a campeones del mundo, jugadores que están jugando Liga de Campeones este año. Jesús Navas, que es una auténtica leyenda. Esos futbolistas no están en el Sevilla. Y esos futbolistas no están en el Sevilla, y el Sevilla se ha gastado para suplirlos 250.000 euros en la cesión de Mendy. 250.000 euros. Por tanto, díganme ustedes si tiene mérito o no lo que está consiguiendo ahora mismo el equipo de Matías Almeida. Totalmente de acuerdo. Y creo que viene como consecuencia que esto es mérito del entrenador, lo que voy a decir, ¿eh? Lo que voy a decir es tarea y mérito del entrenador. Esto viene como consecuencia del compromiso de los futbolistas, de que siguen creyendo en lo que les dice el técnico. El técnico se equivoca. El técnico hay partidos que los lee que es para salir corriendo. Ayer hace un cambio muy malo, por ejemplo, el de Alexis. Hace cambios que no entiende nadie. Pero hay una cosa que es impepinable, que es que los futbolistas hasta el momento se matan por lo que le dice el entrenador. Y cuando un equipo, en la actual situación del Sevilla, peleando por el descenso, hace esto, tiene muchas papeletas para alcanzar el éxito. Porque a falta de calidad, lo principal es el compromiso. Compromiso que yo no sé si se está viendo, y no voy a poner ningún ejemplo, Pineda, en otros equipos que están por debajo y con mejores futbolistas. Al menos hay dudas. En otros equipos al menos hay dudas también. Y en este vestuario, como además la plantilla no es muy larga, ha habido también bastantes lesiones, y eso ha provocado que hayan podido jugar y participar prácticamente todos. Y los futbolistas que menos participan son jugadores que están defenestrados, tanto por el cuerpo técnico como por el club. Veas el caso de Joan Jordán, es decir, gente que no forma líos. Está ahí, no juega, cobra su salario muy alto, pero que no forma líos. Está calladito. Efectivamente, no forma líos en el vestuario. Pues esto provoca que todos los futbolistas que dan ese paso estén a muerte con el entrenador. Los canteranos, los jugadores un poco más veteranos. Fíjate cómo habla Almeida de Azpilicueta o del propio Alexis cada vez que tiene la oportunidad. Son futbolistas que saben de sus limitaciones. Unos porque las tienen desde siempre y otros porque las tienen con la edad. Pero ahí están a muerte con la idea del entrenador, a muerte con pelear cada partido. El Sevilla ha conseguido empatar y remontar partidos en las últimas semanas, que tienen mucho mérito, porque yo creo que todo el mundo haciendo esa comparación, por ejemplo, en el equipo de García Pimienta, la segunda vuelta, que parecía un equipo ya con los brazos bajados. Si el Sevilla se pone 0-2 con el Elche, yo creo que no empata en ningún caso.
el Sevilla no hubiera empatado el choque, por ejemplo, ¿no?, ante el Girona, donde se pone por detrás en el marcador en el minuto de 1 de partido, y al menos este equipo rema, pelea, y está sacando muchos puntos debajo de las piedras en las últimas semanas. Por eso cuando efectivamente los futbolistas hablan de que están con el entrenador, no es una pose, ¿no? Eso se ve, eso evidentemente se percibe. Después tienen más o menos calidad. Prácticamente no juega un pimiento el equipo al fútbol, porque ayer no es capaz de aprovechar la superioridad numérica prácticamente en ningún momento, hasta ya bien entrado o bien avanzada la segunda parte, que empezaron a fallar las fuerzas en el Getafe, y ahí ya sí empezó a inquietar un poco más, pero solo, como tú decías, un tiro entre los tres palos, el del gol de Sou. Después el equipo, vuelvo a repetir, tiene las carencias que tiene, las va a seguir teniendo, esto se lo va a quitar nadie. Almeida no va a convertir a estos futbolistas y a este equipo en un mucho mejor equipo de fútbol, porque es que no puede, porque no están capacitados para más. Pero sí tienen una virtud que les puede llevar a conseguir la meta, que es que se parten la cara y se dejan el alma en el campo. Esto lo hacen. ¿Bastará con esto? Bueno, pues el tiempo lo dirá. De momento, con esto tienen 5 puntos de ventaja sobre los puestos de descenso. En un partido de ayer que vuelve a reiterar las tremendas carencias y los tremendos problemas que tiene este equipo a la hora de circular la pelota, a la hora de crear fútbol, Pineda, y a la hora de acercarse a la portería contraria, ¿eh? Es que una cosa no quita la otra. Yo creo que en el Sevilla deben estar satisfechos con la puntuación que tienen en esta jornada, porque tienen además, creo que un promedio de unos 44 puntos, 43, 44 cuando termina la temporada, más o menos, que eso le debe dar para salvarse sin demasiados problemas. A partir de aquí, esos son los números. Yo creo que eso no se puede debatir. Los números son los números y es lo que hay, y por suerte o por desgracia es lo que manda en el fútbol. Pero nosotros tenemos que ir un poquito más allá y tenemos que analizar no solo las sensaciones, sino también qué está pasando en los partidos del Sevilla y por qué el Sevilla lo está pasando tan mal. Ayer el Sevilla es un equipo que se pone con un jugador más durante prácticamente 70 minutos, porque la expulsión de Yenés en el 26, sí, por ahí fue. Y con las prolongaciones de primera y segunda parte, creo que se jugaron prácticamente 70-75 minutos con superioridad numérica para el Sevilla, y el Sevilla es un equipo que tiene cero idea de fútbol, cero capacidad para tener la pelota en el centro del campo y para crear ocasiones de gol y hacer valer una superioridad que con un poquito de calidad técnica en el centro del campo te debe dar al menos para tener largas posesiones, para que el equipo rival corra, y no, la verdad que no, el Sevilla no fue capaz de hacer eso y simplemente pues hizo un partido inteligente, le igualó en intensidad al Getafe y aprovechó que el Getafe tiene un jugador menos para que al menos el Getafe no le hiciera ocasiones, que eso es verdad que hay que reconocer, salvo una buena intervención de Blas Dimos, es la única que tuvo el Getafe en el partido, pero claro, un tiro a puerta solamente contra un equipo con 10 jugadores en más de una hora de partido, creo que es un bagaje muy pobre, es que muy pobre. Sí hizo ayer una cosa inteligente y viene haciéndola el entrenador cuando ocurren y se dan estas circunstancias, porque el entrenador sabe lo que hay, lo que pasa es que no lo va a gritar a los cuatro vientos. El Sevilla es incapaz de dominar a cualquier equipo, hay momentos en los partidos de aquí que, alentado por los suyos, sí es verdad que se hay un poquito arriba, pero tiene muchos problemas a la hora de generar fútbol. Cuando tú tienes que generar fútbol y te tienes que abrir, aparecen los problemas. Es cuando te pueden crear el equipo contrario, cuando te puede llegar y cuando te pueden hacer gol. Y ayer el Sevilla sí hace una cosa inteligente, o el entrenador se da cuenta, Pineda, como sabe que aún, fíjate lo que te voy a decir, con un futbolista más, su equipo tiene los problemas que tiene, que se dedica el Sevilla a que no pasen demasiadas cosas y que el desarrollo del partido vaya marcando lo que hay. Porque obviamente cuando iban pasando los minutos, esa superioridad numérica en lo físico se iba a acabar notando, que es lo que acabó pasando en el terreno de juego. Sí, yo vi además que es verdad que no me gustó el cambio de Alexis, porque al menos Alexis dio la sensación de que atraviesa un momento físicamente cuando metió muy a Alexis jugaron los dos equipos claro, en igualdad de numérica. Alexis le pone mucha voluntad, pero ha tenido 2 lesiones seguidas que ahora mismo no lo tienen a buen nivel físico. Creo que ayer se vio incluso en una contra donde tenía campo por delante para correr y llegó tan asfixiado que se quitó la pelota de encima como buenamente pudo y se equivocó en el pase. Pero yo creo que la segunda parte, la lectura de partido fue bueno, el resto de los cambios fueron más o menos lógicos y el Sevilla pues mantuvo el resultado, que creo que también es algo que va aprendiendo poco a poco. Creo que el Sevilla está evolucionando dentro de lo que puede en las últimas semanas, más allá del juego. Está aprendiendo a empatar,
Ha conseguido empatar Claro, 3 de sin los volverse últimos 6. loco. Sin volverse loco, sí, sin volverse loco. Creo que es interesante no volverse loco e intentar guardar un poquito la ropa, y al menos en ese sentido está evolucionando. Claro, pedirle que asedie al rival, Nada, que eso lo no lo va a agobie, hacer. que le No lo haga va a 10 hacer. ocasiones de Pues gol, nadie. eso no lo va a hacer. No lo va a hacer contra... Es que no lo va a hacer ni siquiera en un partido de Copa contra un Primera No, Federación. no lo va a hacer. Porque No lo va a hacer. no es un equipo confeccionado para ello. Y luego... sí. No, te iba a decir que ayer hablando un poco de la situación del Sevilla con aficionados del Sevilla, pues, alguno decía, es que el Sevilla no es peor que el Mallorca, no es peor que el Getafe, no es peor que el Alavés, no es peor que el Elche. Y digo, bueno, no, es verdad que la clasificación a día de hoy dice Sí. que no es peor, pero los enfrentamientos directos de las últimas semanas también dice que no es mejor. Claro. Hay que analizar partido a partido. Mira, el Sevilla le pega un meneo tremendo el Levante en casa, 0-3, el colista. Sí. El Mallorca Lo barre, le mete 4. lo barre siendo colista. En la primera vuelta, lo barre en Nervión y le mete 4. Hace un rato, le mete 4. Rival directo. El Alavés no le gana por un fuera de juego milimétrico de Lucas Boyé. El Girona no le gana el partido por esa parada del penalti en el minuto 98 de Blas Jodimos. Sí, y la Por tanto, falta estamos de acierto que tuvo el Girona en la primera Claro, parte. estamos hablando de pequeñísimos detalles que decantan el partido para un lado o para otro. Y estamos de acuerdo en que el Sevilla quizá no sea mucho peor equipo que estos rivales, pero tampoco es mejor, ¿eh? Tiene menos Porque argumentos. porque se ha enfrentado a ellos durante todo el mes de febrero y no ha sido capaz de ganarle a ninguno, salvo al Getafe ayer. Por tanto, creo que hay que darle el mérito a lo que está consiguiendo este cuerpo técnico y estos futbolistas, porque se está viendo los enfrentamientos directos ante los rivales, que no es mejor que ellos tampoco. Por tanto, bueno, ahí están los puntos. Y alguien me dirá, oiga, ¿cómo teniendo menos argumentos tiene más puntos? Porque hay una diferencia con respecto a algunos equipos. Que el entrenador y los futbolistas están metidos con fe, creyendo a pie juntillas lo que hacen y se dejan todo en el campo. Yo repito, eso no lo veo con otros equipos que están por debajo del Sevilla. Por eso tú has dicho con mucho acierto al principio que a ver si Elche, Mallorca, Valencia y todos estos siguen manteniendo a los entrenadores, que sería la mejor noticia para el Sevilla. Que sigan manteniendo a los entrenadores estos equipos, Sí, que porque- sería la mejor noticia para el Sevilla. Porque estos equipos que tampoco están muy allá y que no tienen capacidad para firmar ya hasta que llegue el próximo mercado en verano, la única capacidad de cambiar algo sería, pues evidentemente, Claro. haciendo un cambio en el banquillo. Yo creo que algunos tienen mejores jugadores de lo que están demostrando, y si hay un cambio en el banquillo, pues alguno puede resucitar. Se puede ver a lo mejor un Mallorca un poquito distinto, por ponerte un ejemplo, ¿no? Un Elche quizá un poquito distinto, aunque es un equipo tan marcado por la idea del entrenador, cambiarlo ya a estas alturas de temporada no va a ser fácil. Por tanto, mientras Mallorca, el Elche, el Alavés, el propio Valencia no Sí. cambien a los entrenadores, creo que van a seguir metidos ahí en el lío y va a ser una gran noticia para el Sevilla. Por eso digo que la diferencia, a pesar de las equivocaciones, de los errores y de las formas que, bueno, también ha ido evolucionando, la diferencia con respecto a estos equipos en el Sevilla está en Almeida, en que de momento tiene a los jugadores creyendo en todo lo que hacen y dejándose todo en el campo. Y eso, cuando tú no tienes calidad y cuando estás metido en una pelea por no descender, es fundamental. Y después otra cosa, el entrenador se ha dado cuenta de que no puede perseguir a los rivales a jugador por todo el campo y que no puede ir de la forma alocada que iba. Eso lo ha cambiado el entrenador también, ¿eh? Porque si, Pues sí. si el entrenador sigue jugando de esa forma, estaba condenado al fracaso. Y eso también lo ha corregido el entrenador. Y después hay otras cosas que evidentemente se va a seguir equivocando porque, bueno, vemos cambios que tampoco tienen mucha explicación, pero es que, claro, cuando tú tienes que hacer cambios y tienes lo que tiene en el banquillo, también es mucho más fácil equivocarte. Sí, y ayer además se da una circunstancia fruto de esa sanción que creo que andaba un poquito más tranquilo la zona técnica. Andaba un poquito más Sí. tranquila. Y es verdad que Tampoco Almeida se podía mover mucho en donde lo habían metido. No, También él te no, digo la verdad. pero digo que en la zona de banquillos con Javi Martínez ahí, que es un tipo de momento más tranquilo, porque también es más joven y acaba de empezar, yo creo que incluso le pudo venir bien al Sevilla calmar las aguas.
las aguas, porque si Almeida hubiera estado en la zona técnica, con el enfado que traía de la última actuación arbitral ante el Alavés, y a la más mínima se forma un lío, yo creo que eso incluso podría perjudicar a su equipo de cara a los colegiados y al estado de nervios que tienen los futbolistas. Y yo creo que ayer hubo bastante más tranquilidad, y creo que eso que se propuso en el vestuario de vamos a intentar echarla al suelo, no molestar más a los árbitros porque esto no nos está beneficiando, creo que ayer al Sevilla también le vino bien, ¿eh? Vale. Y muy bien la actuación del colegiado en esa expulsión, porque además estaba cerca de la jugada y no tuvo ni que esperar al videoarbitraje. Vio claramente y sacó la roja casi al segundo siguiente al producirse la entrada, ¿eh? Claro, yo creo que se autoexpulsa Gené, ¿no? Sí. La entrada, vale. La entrada, y además no le hace una avería Suazo. De milagro, sí, porque además le pilla con el pie casi clavado, ¿eh? Sí. Y le dobla el tobillo con los tacos y yo es una entrada... cuando la veo, yo creí que la había lesionado. Sí, afortunadamente... Es una entrada, un término que le gusta mucho a los queridos compañeros de Madrid, una entrada criminal, y hay que decirlo, ¿no? Porque ya este señor a Ocampo se lo carga, que luego es verdad que es muy noble, que pide perdón, lo que tú quieras. Tú puedes ser todo lo noble que tú quieras. Pero no puede ir por el campo como va. Si juegas así, lo normal es que lesiones a los compañeros, y ayer, pues fíjate, si a Suazo lo lesiona, imagínate la habilidad del Sevilla que tiene a Oso fuera también. Claro. E insisto que, claro, después alguien podrá decir con razón que si ayer nos pulsan... No, a mí no me gusta nunca eso del fútbol ficción. Seguramente, si nos pulsan a Gené, pues seguramente el Sevilla pues seguramente no hubiese ganado el partido. Yo no sé si hubiese ganado. El guión hubiera sido... Pero el guión hubiese seguro. Sido muy parecido, claro, también. Seguro. Pero también, porque ninguno de los dos equipos con 11, mientras estuvieron con 11 ese rato, prácticamente estaba haciendo nada, ¿no? Pero bueno. Pero también es verdad que este tipo de estupideces, porque son actos estúpidos, que te expulsen en el minuto 26, por mucho que tú seas un jugador intenso, al final te penaliza mucho a tu equipo, por tanto, estás actuando de forma poco inteligente. Otras veces lo han hecho futbolistas del Sevilla, como el caso de Juanlu en la última jornada, y esta vez le ha tocado al rival. Entonces, claro, al igual que lo aprovechan los rivales, el otro día el Alavés lo aprovechó en la segunda parte para acosar al Sevilla, pues en este caso el Sevilla lo ha aprovechado también para jugar de una forma más tranquila. Así que, bueno, hay que aprovechar este tipo de circunstancias que te da el fútbol también. Totalmente. Hombre, vuelvo a insistir que hay muchas cosas a las que uno se puede agarrar, y después está también, obviamente, también hay que decirlo, el nivel que está ofreciendo el Campeonato Nacional de Liga, ¿no? Que eso pues también propicia que se estén dando estas situaciones. La pasada temporada el Sevilla tenía 32 puntos a estas alturas, en la jornada 25ª, tras la disputa de la 25ª jornada. Y el que ocupaba puesto de descenso, Pineda, era el Valencia, con 23. Es decir, que tenía el Sevilla una ventaja de 9 puntos sobre el descenso. Quiero decir con esto que nadie se confíe y que nadie piense que esto está hecho. No, hombre, ni mucho menos. Porque, sí, insisto, en la pasada temporada... 9 y terminó a 1, a gusto. Eso es. 9 puntos sobre el descenso, estaba ahora mismo con 32. El Sevilla la pasada temporada, a estas alturas, estaba a 3 puntos de la de los puestos europeos. A 3 puntos de los puestos europeos. Sí. Hay dos cosas totalmente distintas. Lo primero, es verdad que el Sevilla el año pasado tenía bastante mejor plantilla, tenía futbolistas que te podían decidir un partido en un momento dado, y la parte que creo que ahora mismo favorece al Sevilla en relación al año pasado, el vestuario del año pasado no estaba con pimienta. Ahí, por ejemplo, Suso se quejaba de que no se entrenaba bien. Es algo que se tiene que agarrar. Sí, había futbolistas que, bueno, y luego hay una gran verdad, ¿no? Y creo que ahí el club ha aprendido. No sé si por parte del presidente o porque hay un director deportivo que tiene más experiencia. El cambio de entrenador del año pasado casi condena al Sevilla a segunda. Fue un cambio de entrenador el cambio de entrenador muy mal. El cambio de entrenador lo hace el Sevilla la pasada temporada porque creyeron que podían llegar a Europa. Efectivamente, porque además estaba el equipo el Viernes de Dolores todavía creo que a 7 puntos del descenso. Sí. Y el cambio de entrenador casi le termina de poner la puntilla de mandar al Sevilla a segunda. Y creo que en este caso se ha aprendido y se le está dando de verdad confianza a Almeida, sobre todo porque si le preguntan a los capitanes y le preguntan al vestuario, como siguen confiando en el entrenador, es que no tiene ningún sentido que el Sevilla se plantee siquiera por asomo destituir al entrenador mientras siga con estos números. Claro, si alguno me dirá, no, es que si el Sevilla se mete en descenso, claro, si se mete en descenso ya hablaremos de otra cosa y cambiaremos posiblemente el discurso. Pero de momento no tiene sentido hablar de cambiar el entrenador. No, y que nadie piense, insisto, en que a pesar de lo que estamos diciendo, que el trabajo, no, son 4 puntos, que 4 puntos... 5 puntos, mejor dicho, que 5 puntos es verdad que es una distancia importante sobre los puestos de descenso por lo poco que ganan los de abajo, pero que no es definitivo, porque ya hemos visto cómo en temporadas anteriores también tenía una ventaja importante y sobre todo la pasada temporada terminó todo como terminó.
Quería, antes de que finalizásemos y escuchar a los protagonistas, hacer una mención especial a lo de Nianzú. ¿Por qué digo yo que es bueno para el Sevilla que Nianzú no esté en el derbi? Porque a mí la sensación que me dio, y lo digo así de claro, desde que empezó el partido, es que este chico estaba buscando la tarjeta para no jugar el derbi. Fíjate lo que te digo. Estaba buscando, la sensación que me da, hace 2 o 3 entradas, y hasta que no encontró la tarjeta creo que no se quedó tranquilo. Y yo creo que el cambio de Nianzú es para evitar la expulsión. El cambio de ayer de Nianzú es para evitar conmigo, la segunda. ¿No? Hombre, yo no sé si él estaba buscando. Yo creo que él sabe. Eso no lo sé. Yo creo que él está en un momento ahora mismo mental, Pineda, que sabe que si juega el derbi y mete la pata, sería ya, bueno, para que se me entienda, para no poder andar por la calle. Sí. Y creo que ayer el futbolista estaba loco porque le sacaran, a mí es la sensación que me da, yo eso no lo sé, la verdad, pero lo que sí no lo sé, yo tampoco, pero que es la sensación que a mí me transmitía, es lo que te quiero decir. Pero sí tengo claro que el cuerpo técnico ayer hace el cambio de Nianzú cuando ya tenía tarjeta amarilla, porque se sabe, y eso es así en el fútbol, que cuando tú juegas con un tipo más, es más fácil que te saquen la segunda, claro, para compensar. Eso es así, desde que el fútbol es fútbol. Y como se sabe que Nianzú a veces mete la piernecita más de la cuenta cuando tiene amarilla, lo quitaron rápidamente del campo, quitaron hacia el futbolista amonestado y redujeron sensiblemente el riesgo de quedarse con un futbolista menos. Por tanto, yo creo que el cambio de Nianzú ayer es solamente por eso, porque tenía cartulina amarilla. Que tú estés apercibido y que nada más empezar el partido empieces a... ¡Bum! Hizo 2 o 3 que podían haber sacado la cartulina amarilla perfectamente, como por cierto alguna que hizo Agumé. Lo digo esto para que los de la pasada semana que hablaban de la persecución vean que no hay ninguna persecución. Si hubiese persecución, Pineda, ayer le sacan más de una cartulina a algún futbolista que estaba percibido, si hubiese persecución, pero para que vean. Y yo veo que el futbolista ya, desde el principio, va de forma imprudente a 2 o 3 balones, y hasta que no le sacaron la tal cartulina no paró. Así que vamos a ver qué ocurre. Bueno, yo sé lo que va a ocurrir. Yo apuesto a por Azpilicueta en el sitio de Nianzú y Carmona de titular el próximo domingo. Creo que es lo que va a hacer el entrenador. Sí, bueno, yo creo que sí. O Juanlu, Carmona o Juanlu, uno de los dos. Carmona o Juanlu, sí. Yo todavía no sé muy bien por dónde va a tirar en ese sentido, pero es una de las 2 opciones para suplir a Nianzú, ¿no? Meter a Azpilicueta un poquito más para adentro. Y que ahí sufre menos, además. Sí, que en esa banda derecha que juegue o Carmona o Juanlu, según lo atrevido que quiera ser, ¿no? Que yo viendo cómo está un equipo y otro, creo que el Sevilla, el guión de partido del derbi tiene que ser guardar un poquito la ropa, intentar que no pasen demasiadas cosas y no dejar demasiado espacio a la espalda, y para eso quizás sea un poco mejor Carmona, pero bueno, ya veremos y ya iremos viendo también qué plantea el entrenador durante la semana. Vamos escuchando a Almeida. Bueno, el análisis del partido, un partido que sabíamos que iba a ser complicado, difícil. El rumbo del partido cambió porque ellos quedaron con 10. Y bueno, el primer tiempo creo que estuvo sin mucha claridad. En el segundo tiempo, por intermedio de los cambios, pudimos abrirlo, modificar el sistema y desde esos movimientos que hicimos llegó el gol. Y tuvimos posibilidades también de hacer otros. Me quedo con la entrega, el agradecimiento a este grupo. Y después que no es fácil, lo vivimos nosotros el partido pasado en quedar con 10. No es fácil, ni quedar con 10 ni quedar con uno de más. Esta liga es complicada. Y bueno, vinimos a buscar los 3 puntos y nos llevamos los 3 puntos. Muy buenas, míster. Aquí José Palacio en directo para el Carrusel Deportivo de la cadena SER. No sé cuánto refuerza de moral aquí al grupo esta victoria de cara a un partido tan importante como tienen el próximo fin de semana, el derbi ante el Betis en la Cartuja, y luego que no va a poder contar con Nianzú, que era uno de los apercibidos que ha visto la cartulina amarilla, como lo valora. No, bueno, primero, después de todo lo que venimos viviendo, lo mínimo que podemos hacer es poder disfrutar hoy. Ya mañana empezaremos a pensar en el derbi, pero hoy lo tenemos que disfrutar y volver a casa tranquilos. Después lo de Nianzú, bueno, teníamos muchos amonestados y bueno, esa jugada fue bien amonestado y por eso queda fuera.
Matías, ¿qué Buenas tal? tardes. Jerónimo Alonso de Canal Sur Radio. Lo mejor tal vez el paso adelante del equipo tras el descanso, ¿no? También motivado por los cambios, se ha sido valiente, se ha ido por el partido y nada más comenzar la segunda parte se ha visto otro aire en el Sevilla, ¿no? Sí, creo que se modificó bastante. Había que tomar esas decisiones y bueno, se tomaron bien, los chicos que entraron lo hicieron bien. Y después, bueno, no era, es un rival duro. El partido pasado le ganó un equipo que juega Champions y por eso estamos en igualdad de puntos, muy parejo. Pero bueno, supimos modificarlo y poder encontrar la victoria. Hola, mister, ¿qué tal? Borja Inza de Radio Nacional. ¿Cómo ha vivido el partido fuera del banquillo y con qué sensaciones se va el Sevilla de cara al derbi? ¿Cómo lo viví? Y se vive de una manera diferente, obviamente, pero bueno, ahí nosotros siempre hablamos de que trabajamos en equipo y yo realmente lo siento. Hoy estaba Javi en la banca con otros muchachos y confío plenamente en ellos porque tratamos de volcar lo entrenado, lo planificado y ya después confío mucho en ellos y bueno, creo que me pone muy feliz por él, me pone feliz por el equipo, les agradezco a los futbolistas esta entrega y bueno, esto nos hacían falta 3 puntos de esta manera, sobre todo por todo lo que vamos jugando. Sumar es muy importante para nosotros. Y ya en la semana planificaremos de la mejor manera el derbi. Hola, Mr. Gemma Santos de la cadena COPE. Al hilo de verlo desde la cabina, ¿tiene usted alguna novedad con respecto a lo que más va a hacer el club para ver si va a recurrir, si va a llegar a la justicia ordinaria por su sanción? No, sé que el club se ha movido, se mueve, pero realmente yo ya es un tema que lo dejé. Ya está. Confío en los chicos que están, confío en Javi y si para ganar tengo que estar hacia afuera, no vuelvo más. Pero no me modifica nada, creo que ya está, es un tema terminado y que no tenemos que, por lo menos de mi parte, no hablarlo más. Bueno, más por mi parte, mister, quería preguntarle por Suazo, después de esa dura entrada, saber cómo está porque ha sido cambiado en el descanso y también personalizar un poquito en el nombre el de Januzaj. Desde que ha salido el equipo ha cambiado totalmente, con ese pase se ha conseguido hacer el gol de la victoria. Quería preguntarle qué le ha parecido el partido del belga. No, primero lo de Gavi, sí, recibió un golpe fuerte, pero había que hacer una jugada un poco más ofensiva, el partido requería eso y más que nada fue en ese sentido el cambio. Y Januzaj ingresó bien, esperemos que pueda seguir evolucionando en el juego, en más minutos, y un jugador, bueno, que en algún momento lo ha hecho muy bien y desde que yo llegué estoy intentando recuperar ese jugador y creo que hoy cumplió un papel importante en este triunfo, me pone contento por él. Hola, mister. José Luis Escarabajano de Radio Marca. Le costaba mucho al Sevilla ganar fuera de casa en Liga, llevaba sin ganar desde septiembre, casi 5 meses. No sé si ganar hoy aquí en un campo tan complicado puede hacer un clic al equipo, sobre todo de cara a la próxima salida, que es seguramente la más especial de todo el año, que es la del Betis. En realidad nosotros vamos buscando los puntos que necesitamos para llegar donde deseamos. Y si es de visitante, si es en casa, acá lo importante es sumar. Es verdad que cuando sumás afuera te da un plus, pero no estamos en condiciones de ir pensando si es afuera, si es adentro, tenemos que sumar. Y cuando se suman a 3, se hacen fuertes los puntos que tenés de empates, ¿no? Y bueno, ese es el camino nuestro. Pues eso es lo que decía el entrenador del Sevilla, que ha planificado la semana de manera distinta en esta ocasión, Pineda, porque el equipo realiza hoy trabajo de recuperación, pero ya no va a volver a entrenar hasta el miércoles, hasta pasado mañana por la tarde. Sí, va a descansar el martes. Bueno, lo del entrenamiento de recuperación el día siguiente sí, eso es habitual. Y da el descanso normalmente también al segundo día tras el partido, es decir, mañana libre a los jugadores. Y el miércoles por la tarde va a ser el entrenamiento. Es algo, digamos, para que los jugadores tengan unas horitas más de descanso con sus familias
y alguno se pueda ir, pues no sé, a pasar día y medio a la playa o algo así. Así que es lo que va a hacer el Sevilla. Vuelve al trabajo miércoles 4 de la tarde, va a haber una rueda de prensa del futbolista todavía por determinar el miércoles por la tarde, y ya jueves, viernes y sábado entrenamiento. Hemos preguntado el tema de entrenamiento a puerta abierta el sábado. De momento no me han querido confirmar nada, eso lo suele guardar el club para luego anunciarlo en redes sociales. Imagino que será como otros años y sí que lo habrá. Rueda de prensa el viernes a las 12:30, lo cual se agradece. Sí, señor. Está muy bien eso de ponerla el viernes, que lo escucha más la gente, claro. Bueno, vamos a echar un vistazo a lo que publican los compañeros, el habitual repaso a prensa. Bueno, pues vamos a arrancar el repaso a prensa con la página web del diario Marca, marca.com, sobre el Sevilla. Dedicación especial a Almeida, el artículo de José Gordillo sobre el Real Betis Balompié. El Betis consigue echar el cerrojo en las segundas partes en la Cartuja. Es lo que cuentan los compañeros del diario Marca sobre el Real Betis Balompié. Avanzamos en el repaso a prensa con la página web de Mucho Deporte, el podcast del Sevilla Getafe 0-1, ya llueve menos, sobre el Real Betis Balompié. Podemos leer que Bacambú o Cucho Hernández es la gran duda de Pellegrini para el derbi. Seguimos con el diario de Sevilla. Reportaje también interesante sobre Alejandra Flores, que es la chica sevillana de 22 años que ha sido la sevillana más rápida en completar la maratón de Sevilla. Un reportaje muy chulo. También podemos leer que la Fundación Cajasol acoge la puesta de largo de El Gran Derbi, lo jugamos todos. Avanzamos también para leer lo que publican los compañeros del Desmarque sobre el conjunto verde y blanco. Es lo siguiente, vamos a ver si nos carga la página. La opinión, la previa más larga, el derbi más bonito y el factor Cartuja. Eso sobre el Real Betis Balompié. Sobre el Sevilla en la página web de Desmarque. Con el derbi en el horizonte, el Betis y el Sevilla pasan revista. Y por último, en ABC de Sevilla, en Al final de la Palmera, el Betis finalmente no alegará por Valentín y se va a perder el derbi. Noticia importante sobre el Sevilla en Orgullo de Nervión. Los 4 goles de Sou, el jugador fantasma del Sevilla. Atención, queridos oyentes. El próximo 27 de febrero, Confisur celebrará el Día de Andalucía regalando tortas de aceite de San Martín de Porres a todos sus clientes. ¿Te gustaría ahorrar y además saborear una buena torta de aceite? Pues este viernes lo podrás hacer en Cash & Carry Confisur. En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos. Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado. Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades. Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular. Compadre, hoy te invito a comer. ¿Cómo va a ser eso, Fali? Hombre, digo, ¿tú no conoces a los de Insolar? Hombre, claro, los de las placas solares, ¿no? Pues me han instalado una en mi casa y este mes he pagado 0 euros de luz. Y lo que me ahorro en la factura... ¡Te lo gastas con tu compadre! Oh. Y el domingo, a ver el Insolar Caja 87. Hombre, por favor. Genera tu propia electricidad y ahorra con Insolar. Radio Marca. A ver, seguimos. Estamos a 6 para que sea las 2 de la tarde y vamos a meternos 7, ¿no? Para conocer la opinión de los oyentes antes de hablar de lo que fue el partido del Betis, ¿no? Confisur ya saben que, bueno, pues si no compras en Confisur te estás perdiendo una gran oportunidad de ahorrar y de encontrar una grandísima variedad de todo tipo de productos. En alimentación, bebidas, golosinas, pastelería, droguería... Todo en el polígono Carretera Amarilla. A ver qué nos cuentan en el 660 50
5709. Hola, Radio Marca. Buenas tardes, soy Rafael de Sevilla Este. Simplemente llamaba para una cuestión. A ver si algún periodista en la rueda de prensa le pregunta a don Manuel Pellegrini qué le pasa, cómo planificar Betis los partidos de las 4:15. Porque los partidos de las 4:15 el Betis juega 10 y no gana ninguno. El equipo le falta chispa, le falta algo, como no sé si la comida, no sé si han tomado algo. Le falta el día del Girona, que ha sido de los peores partidos que ha jugado el Betis, quitando los grandes. También estuvimos muy cerca de perder 4:15 de la tarde. Y el partido de ayer exactamente igual. Muy buena Radio Marca. Mira, a ver si me podéis explicar, porfa, las jugadas polémicas del Betis Rayo, la que le hacen al Cucho. Puedo llegar, no estoy de acuerdo, pero puedo llegar a entender que se revisen 800 minutos para que al final no pase nada. Pero la jugada que le hacen al Rayo viene de un despeje del lateral del Betis. O sea, primero da el balón, despeja y como consecuencia de darle al balón, le da la pierna del futbolista del Rayo. Entonces, a ver si me podéis explicar por qué ahí no sé, o sea, no es instantáneo el decir si ha pitado la misma falta que la pite, pero penalti no puede ser porque para mi juicio no es ni falta. Buenas tardes. Buen arranque del Betis. Hasta la primera media hora merecíamos más del 1-0, pero el Betis se fue diluyendo con un ataque muy bien del Betis, todos los jugadores del ataque, a excepción de Fornal, que estuvo desaparecido, y muy bien Bakambu, no solo por el gol, estaba combinando muy bien con sus compañeros, pero a partir de esa media hora, mi opinión, el Betis se fue diluyendo y llegó el empate del Rayo. Luego en la segunda parte espantosa, perdimos el centro del campo con decisiones muy malas de Pellegrini. Si va a salir Fornal, que no era su día, tenía que entrar de Osa, meter físico, y no que metió a Riquelme, que su rendimiento es espantoso, una calamidad, lo que está haciendo aquí el madrileño, y además después lo estropeó sacando Filargo para meter de Osa, y ya no teníamos ningún jugador de creación en el centro del campo, que lo perdimos totalmente. Venga, mucho Betis. Buenas tardes, Radio Marca. Aquí Jesús Verde la Luz. Bueno, por fin respira un poquito el Sevilla y nada, escalofriante entrada del jugador de Getafe a Suazo. Yo no sé cómo no le parte el tobillo. Pero bueno, mira, 3 puntitos y se alivian un poco. Y respecto a mi Real Betis Balompié, no sé si sería la hora de la siesta o no sé, pero vamos. Dejó jugar a un Rayo Vallecano que no está tampoco para tirar cohete, pero vamos, lo dejó jugar toque como si fuera el Barcelona de Cruyff, vamos, el tiquitaca. Pero bueno, mira, un puntito, y tampoco sé lo que le pasa en casa, pero bueno, un puntito y nada, y calentando un poquito para el derbi, a ver si podemos ver un buen partido, que es de lo que se trata aquí en la ciudad de Sevilla. Venga, buenas tardes. Buenas tardes, Radio Marca, que sí, que ya se va a poner Sevilla Fútbol Club por los actos de Real Betis Balompié. Sí, claro, que me lo creo. Venga, a ustedes. Buenas tardes a todos, Radio Marca, sobre todo a los sevillistas, que es una victoria menor, pero como está el club ahora mismo, cualquier granito de arena vale. Y un saludo al señor Pellegrini. Hola, Radio Marca. Pues nada, yo creo que mis audios cada vez que mando un audio va a ser dirigido siempre a lo mismo. Aunque tenemos el peor nivel arbitral, creo que junto con el que pueda resultar ser del Congo, que imagino que porque da mucha pena ver yo no los consideraría ni profesionales de la materia, porque se ven arbitrajes mejores en regionales. El otro día en la Cartuja, las 2 acciones que se repasaron o se revisaron, que estuvieron entre las dos prácticamente 12 minutos, yo todavía sigo sin entender cómo la del Betis no se pita penalti y la del Rayo Vallecano no se pita penalti, porque las dos son idénticas, faltas en el área con la línea, y eso, en lo que yo entiendo de fútbol, es penalti. O sea, tanto tiempo para decidir algo que fue evidente, porque las dos son evidentes que son dentro, y se pite que no. Madre mía. Buenas tardes.
Pues nada, viendo el calendario que queda por delante de Sevilla y Betis, centrarse un poco en el calendario del Sevilla y ya no solo destacar que juega con Barcelona, Madrid, Atlético Madrid y Villarreal, sino que entre medio de esos partidos la mayoría de los que quedan son equipos que están ahí abajo constantemente peleando y que a día de hoy son rivales directos de la Liga de Sevilla. Entonces yo casi que destacaría más ese tipo de partidos que los partidos grandes en sí, con equipos grandes, entre otras cosas porque los equipos grandes se van a estar jugando muy poco o nada, pero los equipos pequeños que están ahí abajo, digamos, siempre peleando, están acostumbrados a pegar apretoncillo a última hora porque todos los años pelean desgraciadamente por la salvación, y ahí es donde el Sevilla tiene que estar más atento que incluso con los equipos grandes, porque una derrota de un equipo como Barcelona te la espera. Lo que no te puedes consentir es perder con el Celta, Girona, el Levante, etcétera, y esos equipos están muy acostumbrados a jugar en esa pelea, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias a todos los oyentes que nos dejan sus notas de voz, notas de audio en el 660-50-5709. Y si la jornada fue casi redonda para el Sevilla, porque le ganó al Getafe, el Rayo no ganó, el Valencia perdió el Elche y perdió el Mallorca, en el caso del Betis, pues la jornada no ha sido ni mucho menos buena, porque ha ganado el Celta. Es verdad que todavía tiene un colchón de 5 puntos el conjunto verde y blanco, el Español sí es verdad que volvió a caer, el Athletic ganó, y por delante sobre todo, que bueno, yo creo que es un poco lo que se miraba, aunque creo que el Betis debe centrarse en mantener esa quinta plaza y ampliar la medida de lo que pueda los puntos sobre los perseguidores para, una vez que llegue la competición europea, centrarse de verdad ahí. El Atlético de Madrid ganó y también lo hizo el Villarreal. El Betis, que está ahora mismo a 6 puntos del Atlético de Madrid, a 7 del Villarreal, pero sí mantiene un colchón de 5 puntos de ventaja sobre el Celta de Vigo y 7 puntos de ventaja sobre el Real Club Deportivo Español. En el Betis, todo el mundo, como no podía ser de otra forma, habla del desquiciante arbitraje de Juan Martínez Munuera. Verán, nosotros no es que le tengamos manía a ningún árbitro. No conozco, no tengo ni idea de cómo es como persona, que seguramente será un tío extraordinario Juan Martínez Munuera. Pero Juan Martínez Munuera hace mucho que ya es perjudicial para el fútbol español como árbitro. Lo decía el otro día, creo que era Alfonso Pérez Burrul. Es el árbitro que más para el juego, el que más falta señala, el que menos continuidad le da al espectáculo. Esto ya de por sí es un perjuicio claro para el que va a ver un partido de fútbol. Porque además pitan faltas que no son, saca cartulinas que no tienen por qué ser cartulinas cuando son acciones normales de un partido de fútbol, y acaba cargándose el espectáculo. Si a esto le unes que en el VAR está un individuo que cuando pitaba era un mono con 2 pistolas, no sabía nadie por dónde iba a salir, nadie sabía lo que iba a formar Pablo González Fuertes, pues se puede juntar el hambre con las ganas de comer y formarse la que se formó el otro día en la Cartuja. Arbitraje desquiciante, en el que, y ahora lo voy a explicar, el más perjudicado fue el Betis, a pesar de que hubo 2 acciones idénticas. ¿Y por qué digo que el más perjudicado fue el Betis? Porque no se está dando la importancia a una cosa que tenía que haber ocurrido independientemente de que el árbitro pite penalti o no en la acción del Cucho, que era la segunda cartulina amarilla a Mendy. El Cucho se está revolviendo para pegarle a puerta, el futbolista evita una acción clara y tenía que haber visto la segunda cartulina amarilla. Yo no voy a jugar al fútbol ficción, repito, pero quedaba un mundo. Y yo no sé qué hubiese pasado con el solo hecho, aunque no hubiese pitado el penalti, de que el Rayo ya se hubiese quedado con un futbolista menos. Después, estoy de acuerdo con los oyentes que dicen que las 2 acciones son penalti, porque si pitas falta en la acción de Valentín, sí, es penalti. Pero el Betis creo que fue perjudicado porque el Rayo Pineda se tenía que haber quedado con un futbolista menos. Y luego hay un hecho que también puede alegar algún bético de que puede haber perjudicado más al Betis que al Rayo. Y me explico. La acción del Betis fue primero. Sí, claro. Entonces quedarte con un jugador más, claro, un jugador menos en el caso de Rayo, claro, antes,
también penaliza más al equipo que se queda con futbolista pues más. Eso es lo que no estoy es lo diciendo. mismo. Eso es lo que Claro, estoy no es lo diciendo. mismo. Bueno, futbolista incluso el penalti, porque si te dan un penalti en el minuto Pero 30, independiente, pues, olvídate del penalti. Si tú pitas esa acción de falta con el Cucho, era la segunda amarilla, era expulsión de Mendy. puede ser, sí. Claro, era la segunda amarilla. A mí lo que no me termina de entrar a la cabeza de verdad es que el juego se pare durante 15 minutos, no sé cuántos. Y que no lo vean. Y luego al final piten de forma equivocada, porque para mí son penalti las dos acciones. Es más, te digo una cosa, Pineda. Yo creo que a Martínez Munera, pues tú sabes que esto funciona así. A Martínez Munera alguien le dice en el descanso, oye, que tú sabes que no lo llama el VAR. En la acción de Cucho no lo llama el VAR. Alguien le dice en el descanso, estoy completamente seguro, oye, que ha habido un penalti. Que ha habido un penalti que no te ha avisado el VAR que Cucho estaba pisando la línea. Y como a Juan Martínez Munuera le dicen esto, yo creo que no pita el penalti contra el Betis por esto. Estoy completamente convencido. Yo que si nos ponemos a pensar eso, Agus, es que ya los árbitros están condicionados en la segunda parte. Es que estas cosas ocurren, Pineda. Pero es que esto es grave, doblemente grave, porque se equivoca entonces dos veces, no solo una. Pero como este ya lleva mucho tiempo en esto, él piensa, bueno, si yo repito este penalti, la que voy a formar después de la Para mí, además es verdad que era muy llamativo porque era una acción muy parecida. Claro, una falta claro. sobre la línea. Por tanto, cualquiera podría haber dicho este sí, el anterior no. De verdad que a mí no me entra en la cabeza que un árbitro esté 15 minutos con el juego parado, 15 minutos en total entre una jugada y otra, y al final se equivoquen las dos, porque para mí son dos faltas claras. Idénticas. Dos faltas claras sobre la línea. Por tanto, falta sobre la línea, penalti. No tiene más historia. Penalti. Así es. Así es. Después ya, insisto, yo no hablo nunca del fútbol ficción porque los penaltis se pueden fallar, ¿eh? Después va el Betis, tira el penalti el Betis, lo mismo lo hubiese fallado y estamos hablando de una película aquí, pero como no lo sabemos, y son acciones muy determinantes en un partido de fútbol, pero insisto, más allá del penalti, es que era la segunda amarilla para Mendy, porque Cucho se había girado para disparar, el futbolista impide una acción clara, le derriba y era la segunda cartulina amarilla para el futbolista del Rayo. El Rayo se tenía que haber quedado con un jugador menos. Y creo que esto ha pasado desapercibido por el hecho de que efectivamente las dos acciones eran muy similares. Y respecto a la que tú comentabas antes de Valentín, es que claro, hay acciones de ese tipo, Pineda, que se están castigando con expulsión. Algunos las consideran residuales, este término que está ahora tan de moda, y otros árbitros te expulsan. Pero hace una semana vimos una jugada en el Girona-Barça, cómo el futbolista del Girona toca la pelota, pisa a Koundé, esa jugada acaba en gol y no se señala falta. Sí, claro, pero se carga luego el árbitro, lo mandan a la nevera, por tanto entienden en el CTA que se ha equivocado. Yo te voy a dar mi opinión porque intento mantener la opinión durante toda la temporada. Para mí, una jugada donde el futbolista pisa al rival después de despejar la pelota, haciendo un gesto claramente por jugar la pelota, no puede ser expulsión. Sí, yo estoy contigo. ¿Puede ser falta? Sí, puede ser falta. Sí, Bueno, eso, es no, falta pero para mí. eso no ha sido nunca expulsión en el fútbol, pero que tú Claro, sabes no. que hoy en día se está expulsando a gente por eso. Sí, claro. Pero que yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Claro, por tanto, para mí no es expulsión porque el futbolista va claramente a la pelota y toca la pelota. Que luego va con más fuerza de la cuenta y lo pisa, pues falta. Y si la falta la hace en el área, pues es penalti. Pero roja por eso un tío, de verdad. Yo estoy de acuerdo contigo. No puede ser. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero que hemos visto expulsiones. ¿Por qué vemos esto? Porque hay una disparidad de criterios que ni ellos mismos saben lo que pitan o lo que dejan de pitar. Ni ellos mismos saben, ni en las manos, ni en las faltas, ni en las acciones residuales, ni cuándo tienen que ir al bar, ni cuándo no tienen que ir. Ahora este hombre que dirige el colectivo, Fran Soto, cada 2 veces que vaya al bar, a la nevera, que esto es mentira, por cierto, ¿eh? Al final, eso lo dijo el otro día, lo estaba comentando también Alfonso Pérez Burrul. Al final acaban pitando todos el mismo número de partidos, Pineda. Lo de la nevera es otra película que... Si no... Si no, el árbitro del Sevilla Getafe, o del Getafe Sevilla, no se mojaba mucho, ¿eh? Esperaba también que el VAR hiciera lo que... Pitó bien Busquets Ferrer, ¿eh? Pitó bien Mateo Busquets Ferrer, que yo creo que es uno de los árbitros que están pitando más o menos bien. Pero lo que iba a decir, que ni ellos mismos saben, ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Aquí hay lo de ahora de cada vez que 2 veces, es que mire usted, es que te pueden avisar por ir al bar, porque es que es completamente comprensible, porque el ser humano y su ojo da hasta donde dan,
Los humanos no somos un halcón peregrino, ni tenemos la vista de un águila. Si tú estás tapado y no has visto una mano, Pineda, pues lo normal es que te manden al VAR. Pero eso no es un error del árbitro. Si estás tapado y no has visto una mano y te mandan al VAR, bueno, pues eso se puede dar en un partido. Creo que ese criterio de que por ir 2 veces al VAR, llevarte a la nevera, yo no lo comparto eso. ¿Qué quieres que te diga? Yo no lo comparto eso. Lo que sí tienen que evitar es que llamen al VAR por nimiedades, por cuestiones que ya han sido juzgadas por el colegiado y que ya ha visto el propio árbitro. Si el árbitro lo ha visto, a no ser que sea una acción flagrante, no deben llamar al colegiado al VAR. Eso es lo que tienen que corregir. Y está atravesando el arbitraje español un momento desquiciante, ¿no? Lo siguiente, no está nadie contento. Nadie contento. Por eso les digo a los que decían que la pasada semana, que si la campaña, que si la persecución, que no. Que es que te toca un día a ti, otro día le toca al otro y el otro día le toca al otro. Si es que hasta el Barcelona y el Real Madrid, Pineda, se quejan de los arbitrajes. No está nadie contento. Nadie. No, sí, esta temporada desde luego que se están cubriendo de gloria entre los cambios de criterio y que luego una vez pitan una cosa, otra, luego el VAR les corrige. La verdad que tienen un lío formado tremendo, ¿eh? Este nuevo CTA es un auténtico desastre. Desastre. Y ahora después vamos a lo futbolístico. No me gustó el Betis. No, a mí me tampoco. gustó el Betis el otro día ante el Rayo. El Betis no sé si venía con la mandanga de haber ganado 3 partidos y que es verdad, ganar 4 partidos seguidos no es fácil. Por cierto, la pasada temporada enlazó el Betis 6 victorias consecutivas en Liga, La pasada temporada. Sí, además creo que en un tramo parecido al de este año, ¿no? Y efectivamente el Betis no tuvo continuidad en su fútbol. No tuvo continuidad en su fútbol y Pellegrini así lo hizo, así lo manifestó también en la sala de prensa. Que al equipo le faltó crear, le faltó llegar y hubo un momento en el que, no sé, si parecía que se pone por delante en el marcador y no sé si confianza, pero lo cierto y verdad es que no fue el Betis más reconocible de los partidos de casa donde normalmente suele tener más dominio ante equipos de este nivel. Sí, no lo tuvo el Betis. La mejor noticia es que la gestión que ha hecho el entrenador con Bacambú le está dando resultados, ¿no? Primero darle minutos fuera, marca fuera, coge confianza y ahora pues marca en casa y eso le va a ayudar a tener más tranquilidad en los partidos delante de su público. Pero es verdad que luego el Betis se relaja mucho en la segunda parte además. Si tú te relajas ante un equipo que tiene calidad, porque el Rayo tiene muchos problemas. Tiene buenos jugadores, sí. Tendrá muchos problemas. Le falta gol, pero tiene calidad, Tiene un lateral derecho sensacional y luego tiene una línea de media punta que yo creo que para mí está entre los 10 mejores equipos de la liga, sin ninguna duda. Y claro, le dan esa facilidad a Ratiu para centrar y luego a Isi para ganar en la partida rival. Y te hace gol, porque es un equipo que tiene argumentos. Muy solo vi el otro día Roca en el mediocampo, ha pegado un bajón ahora Fornals. Ha pegado un bajón Fornals, que fue sustituido. Tampoco puede andar el hombre al nivel que estaba toda la temporada. Es normal tener también momentos bajos. Que no estoy criticando al chaval, que no tampoco va a andar el hombre al nivel que andaba durante... pegó un bajón Fornals. Y después los cambios... entra este chico Riquelme, que es que cada vez que le da la camiseta la devuelve. Y Cucho pues se le notó, ¿no? Está en actividad. A pesar de que, bueno, pues sí intervino con acierto en varias jugadas, esto lo tiene que ir recuperando jugando. Vamos, yo no tengo ninguna duda de que Cucho va a ser titular el próximo domingo. No sé tú, yo creo que va a ser titular seguro. El derbi es un partido en la liga importante, por mucho que sean 3 puntos, yo creo que si están al 100%, ahí lo juegan los mejores. Es como si el domingo se jugara los octavos de final de la UEFA, Agus. ¿Quién jugaría? Seguro que el Cucho, ¿no? Seguro. Pues la duda está en lo de Ruibal si va a estar y si no, pues jugará Ángel Ortiz. Efectivamente. Y luego ya, si el Cucho no está para 90 minutos todavía, pues a lo mejor Pellegrini lo quita en el 60, en el 70, pero desde el inicio un futbolista que marca tanto el ataque del Betis va a jugar seguro. Y vamos a ver, ¿no? Imagino que la pareja central seguirá siendo la misma. Ricardo Rodríguez en la izquierda, porque Valentín, por cierto, ya han publicado los compañeros de ABC que finalmente no va a alegar el Betis, Pineda. Efectivamente, no va a alegar el Betis. Hombre, entiendo que lo verán muy complicado, ¿no? Sí. Que lo verán porque si no, tampoco por probar. Sí, he estado viendo antes, lo que redactaba el acta es que, claro, esto no es fácil tampoco, imagino, desvirtuarla, porque ponía en el acta Martínez Munuera
que mostró la tarjeta por derribar de forma temeraria a un adversario en la disputa del balón. Y esto de la descripción creo que sí se ajusta a lo que ocurrió. Sí. Los árbitros tienen mucha experiencia y saben redactar las actas para que normalmente no se puedan desvirtuar. A partir de aquí, pues lo dicho, el medio campo con Pablo Fornals y Marroca seguro. Vamos a ver si juega otra vez Fidalgo o introduce a De Osa. Yo creo que Fidalgo para tener más control, y a partir de aquí son fijos pues Anthony Abde y Cucho. yo creo que por ahí van los tiros en el caso del Betis. El Betis que también tiene ya planificado o planificada su semana. Nos gustaría, Pineda, que hablase el viernes. Pero de momento no nos han dicho nada, ¿eh? De momento no nos han dicho nada. ¿Y sabes por qué además? Porque el viernes hay sorteo para el Betis. Entonces, claro, en esta ocasión sí se puede entender que puede hacer una valoración del sorteo el entrenador el sábado. Sí, pero bueno, también se puede hablar del derbi el viernes y atender a los medios oficiales el sábado un par de minutos, como se hace a veces también, ¿no? Podría. Bueno, en definitiva, el equipo ha descansado hoy, vuelve al trabajo el martes y ya toda la semana de corrido con entrenamientos normales. Bueno, pues nada, esto es lo que hay en el caso del Real Betis Balompié. Vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a estar ya con el rato de charla, con la tertulia que tenemos como cada lunes. Radio Marca. Porque sabemos lo valioso que es tu tiempo. Con Mobile Service de Mercedes-Benz llevamos el taller a donde estés, con opciones de reparación y mantenimiento para tu vehículo. Ideal para particulares y empresas, con toda la garantía de la marca. Infórmate en Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla. ¿Buscas coche nuevo o de ocasión? En Tisafor lo tienes fácil. Este mes, atención, sobretasación de 2.000 euros por tu antiguo Ford si compras un Ford nuevo. O si prefieres ocasión, tenemos un gran stock Ford y multimarca, ahora con 3 años de garantía. Ven a Tisafor y encuentra el coche que estabas buscando. Si es Ford, es Tisafor. Bienvenidos a La Mafia se sienta a la mesa, con una cocina tan de Italia y tan de aquí, para que sigas disfrutando de recetas tan tradicionales o con ese toque tan creativo, tan único, tan La Mafia. Ven y prueba nuestra cocina, tan exclusiva y tan para todos. La Mafia se sienta a la mesa. En Sevilla Centro, Nervión y Tomares, Piacere Originale. Radio Marca sale a ganar con el 11 más ofensivo de los últimos años. Ellos son los elegidos. Varela capitanea la tribu. Que lo cuentes bien en la radio. Quintana pizarrea la táctica. Pasan cosas. Y Sauquillo anima el corrillo. Vamos España. Yarela cuida las estrellas. Y a las 1000 maravillas. David Sánchez la empalma sin dejarla caer. Y Vicente calienta a la banda. Es que lo controlo todo lo de los cumpleaños, qué barbaridad. López, Isra y Parra suben tantos al marcador. Y Adrián Benedicto y Marcos Bernat celebran los goles para llegar los primeros al final del día. Este equipo va sin tapujos. Un 11 de oro para la mejor radio del mundo. Radio Marca. Somos Adrián y Marcos, nos acaba de dar una oportunidad. Cuando llega la noche, Adrián Benedicto. Si te gusta el deporte, Marcos Bernat. El mejor resumen de la jornada, Adrián Benedicto. En el programa más refrescante, Marcos Bernat. Hecho por jóvenes, Adrián Benedicto. Para jóvenes, Marcos Bernat. Y también para todo aquel que se siente joven. Buscamos hacer un programa diferente a lo que se hace en la noche actualmente en la radio. Sabemos la responsabilidad que tenemos a partir de las 11 de la noche, que vamos a hacer postpartidos de... El futbolín. Todas las noches de 11 a 1, con Adrián Benedicto y Marcos Bernat. El futbolín. El futbolín. El futbolín. Radio Marca. Bueno, pues ya estamos en nuestro rato de tertulia, nuestro rato de charla, como siempre, con los amigos de la casa del tpv.com. Recuerde que se puede ahorrar hasta un 70% en la compra de su TPV, PDA, kioscos
cajones inteligentes, robots camareros y rollos de papel térmico. Más de 25 años de experiencia, instalan en toda España, están en Camas o en la casa del tpv.com o bien llamando al 955 545 811. Bueno, tenemos una semana que hacía mucho tiempo que no se daba. Yo no recuerdo cuánto tiempo hacía que no se daba una semana de derbi tan larga. No sé si mis queridos contertulios, amigos y compañeros que tienen más memoria que yo, tienen en el recuerdo alguna. Gabriel Galán, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo cada vez tengo menos memoria, pero como tú bien dices, hace muchísimos años que si no es por uno era por otro, o si no eran por los dos, siempre había un partido entre medias. Eso es. Pablo Pintiño, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Años, ¿no? Sí, además para la prensa deportiva es una semana eterna, ¿no? Entonces, pues bueno, es una semana muy bonita porque es cierto que hay mucha actualidad y que el sevillano, sevillistas y béticos viven de forma muy especial, pero para la prensa deportiva al final es una semana bastante larga en la que hay muchas cosas que contar y con mucha intensidad. Sí, los derbis a la antigua usanza, ¿no? Cuyas previas se hacían eternas. Álvaro Borrego, el Desmarque, buenas tardes. ¿Qué tal, querido? Buenas tardes. Esta semana te vas a hartar. Demasiado larga y si me apuras yo le he estado dando vueltas y incluso un poco descafeinada, ¿no? Por suerte el Sevilla con ese colchón de puntos, el Betis también que no sabe si mirar hacia arriba y se me antoja incluso un poquito de descafeinada, pero bueno, ojalá que vivamos un fin de semana especial. Hombre, evidentemente llegan al derbi los dos equipos en buena situación respecto a lo que se podía prever hace algunas semanas, y me explico. El Betis, a pesar del empate, llega cómodamente situado en la posición donde debe andar, difícilmente va a ir hacia abajo o hacia arriba, y el Betis lo que debe hacer, vuelvo a repetir, es cuanto antes meter toda la distancia que pueda sobre sus perseguidores para centrarse en la competición continental. Y el Sevilla, que pintaba muy mal, pues llega en una situación cómoda, no tan cómoda como a estas alturas de temporada el año pasado, pero una situación que tras los dos empates obviamente hubiese firmado cualquiera. Han sido 3 partidos al final sumando, y cuando un equipo de abajo suma de 3, eso es mucho, porque rara vez los de abajo suman de 3. Así que, Gaby, semana en ese sentido tranquila para los dos. No, tranquila hasta el domingo por la noche, porque digo que tranquila, que no van a llegar, que no va a haber esa ansiedad y esos nervios que podía haber, por ejemplo, en el Sevilla, ¿no? En caso de haber perdido el partido. A ver, bien harían los dos equipos, sobre todo el Sevilla, en mirar la pasada temporada, que faltando esta jornada el Sevilla estaba todavía con mayor distancia ante el peligro y como tú bien dices, que los de abajo suelen ganar poco, el Sevilla hasta ahora es un equipo de abajo y puede enganchar de nuevo otra racha sin ganar. Lo normal es que no lo haga, que como está ganando creo que es una vez al mes, le está dando para vivir con relativa tranquilidad respecto a sus rivales por el descenso. Y el Betis bien haría en ganar y ganar y ganar y ganar, porque como tú bien dices, es la mejor forma de preparar los duelos europeos. O sea que en ese sentido, como decías, Álvaro, más tranquila la cosa de lo que se podía prever. Sí, que por cierto un apunte estaba repasando y en el duelo de la segunda vuelta del año pasado ya hubo una semana de descanso, de preparación para los dos equipos. Sí, el Sevilla venía de jugar en Mallorca 6 días antes y el Betis justo estaba en ese pequeño descanso entre los octavos y los cuartos de final de la Conference League, entre el Vitoria Guimarães y el Jagiellonia, y me ha dado por repasarlo. Y sí, decía, no descafeinada, pero sí, desde luego con cierta holgura, ¿no? Quizás se ha frenado en cierta medida la euforia que podía tener el enganchar 4 triunfos consecutivos para el Betis y seguir un poco fantaseando con esa zona Champions, y desde luego lo más positivo en el Sevilla es que quizás, el aficionado, el sevillista creía o tenía ese miedo de que su equipo podía llegar en una situación muy delicada a la Cartuja, con partidos previos contra rivales directos. Finalmente ha sacado ese 5 de 9, pero hace unas semanas todo era
oscuro, ¿no? El Sevilla coqueteando con el descenso, sabemos cómo funcionan aquí las cosas y lo que habría supuesto esa losa de perder contra el eterno rival y sobre todo después de resultados negativos, pero lo más positivo en uno es la holgura y en el otro también, aunque se quede un poco descafeinado ese quiero y no puedo con la Champions, aunque yo lo sigo diciendo, las opciones de jugar la Liga de Campeones la próxima temporada pasan porque el Real Madrid, el Atlético y el Real Madrid ganen muchos partidos este año en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones. Pasan o por eso o porque el Betis gane la Liga Europa. Efectivamente. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo vi a Liga, evidentemente casi lo descarto porque entre otras cosas, bueno, pues solo hay que ver lo que tienen, ¿no? Los rivales que están arriba metidos, ¿no? Pintiño, pues eso que es decir, semana no tranquila porque, bueno, más tranquila de lo que podría ser y después cuando llegue el derbi todo el mundo querrá ganar, pero para el Sevilla ya no va a ser, que se me entienda bien, un estropicio y una tragedia si es que cae, como es lo lógico y lo normal, ¿no? Después el partido se dará como sea, ¿no? Si cae ante el Betis. Bueno, claro. Como bien decía Raúl, los de abajo suelen ganar poco. A partir de ahí, el Sevilla está ahora mismo a 5 puntos. Sigue necesitando todavía 10, 12 para conseguir su objetivo, pero es verdad que en un equipo tan malo, en el que casi todo funciona mal, pues ganar de vez en cuando, pues al final no deja de ser una especie de milagrito, en la que ayer hubo una expulsión para mí bastante justa y tempranera que te hace que el partido se te ponga de cara, pero bueno, también pasó la semana anterior con la de Juanlu, que también vimos justa y que te complicó la situación contra el Alavés. Entonces, bueno, pues al final no dejan de ser pequeños milagros que el Sevilla, con un equipo tan malo, sea capaz de ganar partidos, pero bueno, se ve algo de luz al final del túnel y bueno, al final creo que también tiene mucho que ver que el Sevilla esté dejando de encajar con tanta facilidad, que eso, la salvación del Sevilla, todos vemos que pasa por ahí, porque un equipo que genera tan poco tiene que conseguir cerrar su portería. Bueno, lo que sí ha quedado claro en esta jornada es que esto va por toca y que los conspiranoicos, que había muchos la pasada semana, ya estarán más calmaditos al ver que un día le toca a uno, otro día le toca a otro, y que aquí no se puede hablar, evidentemente. Yo ahí te hago un inciso. Yo sigo pensando que al Sevilla el arbitraje contra el Alavés es deficiente. O sea, quiero decir, hay un penalti para mí bastante claro que no se le pita y la expulsión sí que la veo clarísima. Pero veo la expulsión clarísima, la de Juanlu con 2 amarillas, y veo la expulsión clarísima de Yené, la de ayer, también bastante clara. Entonces, bueno, que en cuanto a expulsiones sí que está igualada la cosa, pero creo que el penalti es como un castillo. Vamos, y que en contra te lo pitarían casi siempre. Sí, pero no será tú también uno de esos de la teoría de que hay una conspiración. No, para yo no que creo en las conspiraciones, creo que yo siempre te he defendido lo mismo, que los árbitros son todos muy malos y que, bueno, pues que al final porque esta vez no hay nada contra el Sevilla en particular, sino que al final lo que hay es un nivel horrible, pésimo. Sí. Y entonces eso afecta. Tú dices que cada semana uno. Yo creo que los equipos que más atacan se suelen ver beneficiados y los que defienden se suelen ver perjudicados. Pero bueno, eso ya es cuestión de nivel también. Ya, yo, hombre, lo decía porque esta vez hemos visto un arbitraje desquiciante en la Cartuja el otro día, ¿no? En el que, como he explicado en el programa, para mí el más perjudicado fue el Betis. ¿Por qué? Porque lo del Betis ocurrió antes. Lo del Betis, ya, yo no voy a jugar al fútbol ficción, pero yo ya no entro en el... Vamos, dejo lo de la línea, si estaba pisando o no. Es que era la segunda amarilla a Mendy. Y jugar con uno menos durante todo el tiempo que quedaba, yo no sé qué hubiese supuesto. Ya no lo sabremos. Por eso digo que después, evidentemente, se puede quejar el Rayo, pero que unas veces le toca a uno, otras veces le toca a otro. Yo no hablo de conspiraciones. Y al final cada uno está porque así lo dicta el fútbol, la pelotita. No sé si lo ves igual, Gaby o Álvaro. Mira, hay una diferencia con el partido del Betis Rayo del sábado al de ayer del Villarreal-Valencia. Sí. Y es que según las normas del CTA, pues don Jesús Gil Manzano, uno de los mejores árbitros que hay para mí en la Liga Española, pues tendrá que ir a la nevera porque acudió 2 veces al VAR y las 2 veces su decisión fue la contraria a la que había pitado en un primer momento. Sí. Al contrario, va la redundancia de lo que hizo Martínez Monura, que acabó pitando
lo que él había pitado en un primer instante. Y es que recuerdo, por si alguien no lo sabe, que si un árbitro va le tienen que el VAR reclamar 2 veces y cambiar la decisión, automáticamente el CTA le dice: usted está un par de semanitas o 3 Eso es mentira al final. Al final pitan todos más o menos los mismos partidos, ¿eh? Bueno, después pitarán 2 o 3 semanas consecutivas, que a lo que voy, que creo que el árbitro también tiene en mente eso y dirá: no, un árbitro no puede decir, hostia, no sé si esto es línea o no, está dentro o está fuera. Lo está viendo con la cámara, lo está viendo todo el mundo. Las dos están dentro, las dos. Ya después, evidentemente, la del Betis creo que falta. La otra, en el fútbol de hoy día, pues también se pita como falta. Aunque, claro, es que el lunes anterior vimos una jugada en el Girona-Barça, como el futbolista del Girona se lleva la pelota, pisa a Koundé después y da válido también el gol. No sabe uno ya, de verdad, es que yo no lo sé. De todas formas, Agu, a mí es que sí que me produce cierto hastío este tema arbitral, porque hace mucho tiempo que ningún club, ningún equipo pierde o no consigue los objetivos por deméritos propios, ¿no? Yo creo que cada fin de semana, si un equipo no gana es culpa del arbitraje, si el Madrid no gana un título es culpa del arbitraje, si el Sevilla está en esa situación es porque existe una persecución arbitral. Es decir, yo creo que a mí que no se me malinterprete, ni mucho menos. Yo no he dicho eso, ¿eh? Yo digo no, si yo me refiero que el Sevilla es malísimo y que el Sevilla es un equipo con un nivel pobrísimo, pero sí que creo que contra el Alavés fue perjudicado. A partir de ahí, el Sevilla está donde debe estar por juego, por malas actuaciones de sus futbolistas, por malas actuaciones de su entrenador también. Es que el Sevilla no tiene para más. Si yo lo que voy es un poco más allá, que me refiero que en el fútbol actual poca autocrítica hay en los clubes, en los cuerpos técnicos, en los jugadores, que difícilmente, oye, sale un entrenador y dice: hoy hemos hecho un mal partido, el equipo no ha funcionado y prácticamente, oye, es que el Betis, más allá de la polémica del otro día, es incapaz de hacerle daño. No jugó bien en la segunda parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el análisis futbolístico va más allá, que luego, lógicamente, hay decisiones que condicionan, pero que como decíais, el problema aquí, primero, es la disparidad del criterio y segundo, que el nivel arbitral español es realmente malo. El nivel. Yo esto que ha inventado Fran Soto, yo es que no lo entiendo, porque es que si tiene que ir 2 veces al VAR, mire usted, es que ayer Gil Manzano, por ejemplo, en esa acción de la mano, puede estar tapado y no ver la mano. Eso o en el penalti del Valencia. Claro, eso no es un error del árbitro. No es un error claro del árbitro. Es que no hemos tenido que llamar al VAR porque el tío no ha visto una cosa que es flagrante. Mire usted, si lo llaman 2 veces al VAR por 2 barbaridades, pues lo entiendo. Pero porque esté tapado por acciones de este tipo y ya por eso tenga... En fin, yo insisto, lo vuelvo a decir, se iba a echar en falta a Luis Medina Cantalejo y lo que estaba ocurriendo con los equipos sevillanos. Y al final el tiempo, desgraciadamente, nos ha dado la razón. El arbitraje español cada vez va a peor. Y hay árbitros en el campo y en el VAR que no tienen que estar arbitrando ni viendo la jugada, porque poner a González Fuertes, que yo lo decía cuando pitaba, que era como que si te pitaba un mono con 2 pistolas, que no sabía nunca para dónde iba a salir, lo ponen ahora en el VAR y vuelve loco al que está en el campo. Y el del campo ya no sabe lo que hacer porque está majara. Y en el otro partido pues se forma un lío y lo llaman 2 veces y cuando lo llaman, normalmente hay corporativismo y se toma la determinación. En fin, hay muchas cosas, pero que esto va a seguir ocurriendo. Esto va a seguir ocurriendo porque el nivel del arbitraje español es nefasto y cada vez es peor. Y ya lo único que puede pensar uno es que cuando va a un partido, oiga, pues a ver si hay suerte y no hay ningún lío, ninguna jugada de mucho debate para que el partido se desarrolle con normalidad. Porque el otro día es que la cantidad de parones que hubo por parte del árbitro, las tarjetas sin sentido, en fin. Bueno, el triunfo del Sevilla, Pablo, es de valor incalculable. Yo decía al principio del programa que es de esos triunfos que si al final se cumple el objetivo, se recuerdan como decisivos.
Sí, digamos, por lo que yo vengo diciendo, es un equipo que ofrece tan poco y es tan pobre. Y ojo, el Sevilla ayer juega con uno más durante más de 60 minutos y ya vemos las estadísticas, un solo tiro a puerta, crea muy poquito ofensivamente, genera muy poco, las sensaciones siguen siendo horribles porque no es capaz de encadenar 3 o 4 pases. Pero bueno, sí, los 3 puntos están ahí y al final es lo único que vale en el fútbol. Las sensaciones pueden ser malas y vemos que el juego es horrible, pero si el Sevilla es capaz de sumar los 3 puntos, poco se le puede decir al entrenador y a la plantilla. Y es cierto que, bueno, como los de abajo suman tan poco, estos 3 puntos que además te hacen igualar el golaverat, puede ser decisivo de cara a final de temporada. A mí es que me parece, Álvaro, Gaby, que lo que está haciendo Almeida es una especie de milagro con los futbolistas que tiene. Yo es el peor Sevilla que he visto en la edad que tengo en Primera División. El peor, los vuelvo a repetir. Y veo que esté el Girona con los mismos puntos, el Rayo con 3 puntos menos. Hablo de Girona y el Rayo porque para mí tienen mejor equipo que el Sevilla. El Mallorca, que tiene 5 puntos menos y para mí es mejor equipo que el Sevilla. Y que Almeida esté haciendo lo que está haciendo, para mí es una especie de milagro, ¿eh? Sí, yo creo que desde luego los resultados reflejan mucho más que las sensaciones, ¿no? De todas formas, por poner en contexto, oye, uno lo analiza con perspectiva y echa la vista hacia atrás y el Sevilla solo ha perdido uno de los últimos 5 partidos, 2 triunfos y 2 empates. Yo titulaba la semana pasada, después del empate contra el Alavés, que de lo peor, lo menos malo, ¿no? Y creo que quizás esa es la clave por la cual el Sevilla a día de hoy puede permanecer con cierta holgura en Primera División. Lo decía Pinti a las mil maravillas. Ayer con uno más, con superioridad numérica durante 70, 60 minutos, el propio Getafe realiza más tiros a porterías y el Sevilla, oye, más allá de... No sé si es bueno o malo, ¿no? Que Januzaj sea uno de tus máximos exponentes en el partido. Me parece ayer que está muy acertado, pero eso desde luego habla a las claras de la planificación y de los mimbres reales que tiene el Sevilla a día de hoy en una plantilla en la que ayer, por ejemplo, oye, Alexis Sánchez volvió a aparecer, que me perdone un exfutbolista, ¿no? Esa manera de tirar al traste, varios contragolpes, pero en definitiva, al final tú ves los números del Sevilla y realmente no son tan malos como las sensaciones que sí da un equipo tan vulnerable en muchas parcelas del campo, que es incapaz, lo decíamos en el mercado, que necesitaba el Sevilla. Yo creo y sigo diciendo que este Sevilla le faltaba un poco más de creación o de sentido en el centro del campo, porque es incapaz de darle sentido a los partidos, pero al final la realidad es que a Matías Almeida no se le ha terminado nunca de caer el equipo. Y otra gran virtud, que aunque este fin de semana sacase el triunfo, es que este Sevilla sí que ha aprendido también a empatar y a valorar los puntos. A principios de temporada veíamos un Sevilla tumba abierta que perdió varios partidos en los últimos minutos, y puntito a puntito triunfo como este al final le debe dar para salvarse, porque insisto, es que el nivel de la liga a la baja y en general es muy malo, y con poco que tenga le basta al Sevilla. Fíjate cómo es el nivel de la liga, Gaby, que aunque el Sevilla no hubiese empatado con Girona y Alavés, ¿no?, que han sido sus 2 partidos últimos en casa, ¿no?, si hubiese perdido, aun perdiendo esos 2 partidos, tendría 27 puntos, estaría fuera del descenso. El nivel, pero no de esta temporada. Lleva ya varios años que está bajando de forma alarmante. Fíjate lo que te he dicho, bueno, que aun habiendo perdido los 2 partidos de casa, tendría 27 puntos ahora mismo. Sí, pero ahí le hubiera dado vida a sus 2 rivales. Le hubiera dado más puntos a esos 2 rivales que ya estarían por encima. Sí, tendría 31 el Girona y 28 el Alavés, pero el Sevilla no estaría en descenso, porque tiene 26 el Valencia, 26 el Rayo y 25 el Elche. El Sevilla tendría 27. Sigue habiendo equipos peores. Mira, claro. Hace 3 semanas creo que fue, comenté que tanto el Elche como el Sevilla o cambiaban la forma de jugar, o tenían que despedir a sus entrenadores, o se iban a segunda antes de acabar la temporada. El Elche va a seguir jugando tal y como está. Es un suicidio colectivo, como estamos viendo jornada tras jornada, y creo que no va a haber ningún cambio. Ni va a cambiar. Pero Matías Almeida sí ha decidido cambiar en las últimas semanas su forma de jugar. Y le está viniendo mejor, porque los futbolistas que tiene no son para presionar a todo el campo y combinar
a una velocidad eléctrica y llegar en 2 toques a la portería contraria, ¿no? Es que no tiene ese tipo de futbolista. Te metes un poquito más atrás, reguardas un poquito más a tu portero, que sigue siendo un porterazo que te ha dado muchos puntos esta temporada, y no dejas tantos espacios libres como dejaba esa forma kamikaze de jugar de presión a todo el campo. El Elche no ha cambiado, el Sevilla sí ha cambiado y está la diferencia de los dos equipos. Mientras a mí la sensación que me da es que mientras Mallorca, Elche y Valencia no cambien a sus entrenadores, porque es que no le ganan a nadie, yo creo que va a ser muy difícil que ahí se meta alguno más, Pablo. Bueno, hay que tener en cuenta también los rivales a los que se están enfrentando, ¿eh? Quiero decir que el Sevilla hace bien en coger ahí un colchoncito de puntos porque le van a venir partidos más duros y exigentes que lo que está jugando actualmente. El Sevilla en el mes de febrero no ha jugado contra ningún equipo de los de arriba. Ha caído goleado en Mallorca y bueno, pues ahora que se enfrenta al Betis veremos a ver si de verdad esa mejoría se traduce en resultados y en sensaciones, sobre todo defensivas. Pero bueno, sí que es verdad que a día de hoy el Sevilla es el primero de su liga. Esa es la realidad. Nos puede gustar más el equipo, podemos pensar que es horroroso, que no juega nada, pero bueno, ahí lo tenemos. Ha conseguido 5 puntos de los últimos 9 y es cierto que con eso simplemente te da para salir de las malas posiciones, porque además sabemos que a los equipos de abajo les cuesta mucho sumar de 3. Totalmente. Bueno, pues nada, agradecido, insisto, el regalo de la justísima autoexpulsión de Gené, justísima, va a llegar a aliviar al derbi y sin Nianzú, que yo creo que es una buena noticia para el Sevilla. Yo lo he dicho en el programa, ¿eh? A mí me dio la sensación de que este chico buscó la cartulina desde que empezó el partido. Lo mismo estoy equivocado, ¿eh? Yo tenía la sensación, porque empieza el partido ya pegado tan tarantán, de que estaba buscando la cartulina para no jugar el derbi. Yo no sé cómo estará mentalmente el chico, pero se puede pensar que, claro, que estando como está, él no se vea en condiciones de seguir liándola. Y yo creo que buscaba la cartulina. A mí me dio esa sensación. Creo que es bueno para el Sevilla y creo que es malo para el Betis, ¿no? La ausencia de Nianzú. No sé cómo lo veis. Sí, de hecho, justo después de la propia expulsión de Yené, creo que se produce un cruce, no sé si recuerdo, con Luis Milla, que él va fuerte al tobillo abajo, que bien podría haber sido también a amarilla. Y bueno, a mí sí que me parecieron, por ejemplo, el otro día positivos los minutos finales de Gudel. Creo que achicó bastantes balones ahí en esa zona y por supuesto que se libran de tarjeta hombres clave o hombres importantes como Agumé, como Suazo y como Azpilicueta. En ese sentido, desde luego que positivo o sale airoso el Sevilla, pero yo, y ahora quizás ahondaremos un poco más en ello, yo que por primera vez, creo que desde que trabajo en esto, sí que veo, y lo creo y lo pienso, muy favorito al Betis. Sí, ahora hablaremos de ello. Bueno, vamos, Agu, ese es el nivel de este Sevilla, ¿eh? Quiero decir, es que Gudel es Maradona en este Sevilla. Simplemente por dársela a uno de los que va vestido como él. Es que no necesitan mucho más. Un futbolista, Pablo, que hace... Déjalo en Piojo López. No, Maradona creo que... No, bueno, ni Piojo López ni Maradona, que parezca Beckenbauer. Un futbolista que hace 2 temporadas ya, ¿no, Pablo? Está más fuera que dentro, ¿no? Sí, pero es que repito, futbolista que entre otras muchas virtudes tiene que no se lesiona nunca y que siempre está a disposición del entrenador, que puede jugar en varias posiciones y que repito, que con sus fallos que son claros y evidentes, pero que suma mucho más de lo que resta. Entonces, es que en un equipo tan falto de calidad, tanto defensiva como ofensiva, y ojo, que algo lo que ataco mucho al Sevilla, que es que para nada es élite físicamente. O sea, es un equipo que físicamente se suelen lesionar muchos futbolistas. ¿Por qué? Pues no lo sé, lo desconozco, pero eso también está entre las probabilidades o no de ganar o no un partido. Entonces, si se lesionan constantemente tus futbolistas, que tu equipo lógicamente no es élite físicamente, y Gudel pues tiene una suerte o un físico privilegiado y suele estar a disposición del entrenador, por lo que juega muchos partidos. Entonces creo que es un efectivo del que prescindir sería una barbaridad. Ahora, que habría que intentar que Gudel cobrase menos, pues claramente Gudel tendría que cobrar menos, pero que si el Sevilla puede hacer algo para que Gudel continúe en el equipo, yo no tendría ninguna duda de que tiene que continuar.
¿Y del Betis qué decimos, Álvaro, David? Porque el Betis, sin hacer nada del otro mundo, está quinto con 5 de ventaja sin hacer nada del otro mundo en la liga, ¿eh? Bueno, yo creo que al final, también pues, el nivel de la liga. O sea, quiero decir, si el Sevilla va el primero de su liga con 29 puntos, es verdad que es muy igualado. Pues el Betis al final va el primero de su liga también. O sea, sinceramente, si el Villarreal no hubiese estado al nivelazo al que está, pues posiblemente te podría dar para alcanzarlo, pero ahora vemos al Betis a 6 puntos del Atlético de Madrid y lo vemos como a una quimera que lo puede adelantar. Bueno, 6 que son 7 porque el Atlético la verdad ganado, pero que 7 puntos... además, el Atlético de Madrid, que vemos que no está a un grandísimo nivel, pero que tiene futbolistas para ganarle a cualquiera, pues se antoja complicado. Claro. Pero el Betis está donde tiene que estar, igual que el Sevilla. Es que al final, con un colchón además que te va a poder permitir, cuando estés jugando las eliminatorias europeas, pues, centrarte de verdad ahí, y al final es una muestra más de la escasa calidad que hay en la liga y del bajo nivel que tenemos. ¿Estamos de acuerdo, Gaby? Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con Pablo. Yo no recuerdo un partido completo del Betis esta temporada a gran nivel. Sí, buenas primeras partes, sí buenas segundas partes, sí ratitos eléctricos y que te levantan del asiento. Sí, un golpe de estado casi el que dio en la segunda parte en el derbi de ida en el Sánchez Pizjuán. Jugar de otra forma y casi no pasar apuros en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Pero cuando crees tú que tiene un partido así para cierta tranquilidad, como podía haber sido el otro día, con 1-0 y un Rayo que dejaba mucho espacio, pues a partir de la media hora, como decimos por aquí, hubo la mandanga bética y solo reaccionó gracias al lío arbitral del no penalti de Valentín y que por poco está todavía jugando el partido con la prolongación. El añadido le dio alas, ¿verdad, Gaby? Ahí un poquito la gente se puso las pilas ahí, pero sí, efectivamente. Agustín llega a ser un partido normal y hubiera apretado un poco de los últimos, de un arreón final. Pero que es que los 14 minutos de prolongación del Betis, bueno, 12, porque los dos primeros no se jugaron. 12 minutos de prolongación del Betis fueron bastante interesantes porque todo el aire que faltaba llegó en ese momento. Pues, de todas formas, sí. Yo en este debate, y lo vengo diciendo toda la temporada, sí que difiero un poco de quizás la opinión popular, porque, oye, no podemos hablar aquí de un Super Villarreal en forma, de un Super Atlético de Madrid, cuando hace 3 o 4 días el Betis estaba a 3 y 4 puntos de cada uno de ellos, y comparando, creo que no haya tanta diferencia entre las temporadas de uno que, por ejemplo, ha hecho el ridículo en la Liga de Campeones, que lo eliminaron a las primeras de cambio en la Copa del Rey, como es el Villarreal, y bueno, quizás el Betis, poniendo en perspectiva ese aspecto y también los enfrentamientos propios, yo no creo que la temporada del Real Betis sea mucho peor que ellos, y es que yo creo verdaderamente que si el Betis no está más arriba no es porque no le dé, es porque... precisamente creo que es un poco más de mérito del Betis. Uno echa la vista atrás y porque creo que se debe hacer, ¿no? Porque ocurrió en Mendizorroza, ocurrió en Vallecas, ocurrió contra el Elche, contra el Celta de Vigo, contra el Levante, es decir, todos esos puntos que el Betis creo que no ha ganado por demérito suyo, porque este Betis, como decía Gaby, desde luego no es tan superior como lo ha sido años anteriores, un Betis más al contragolpe, por momentos puntuales de Azde, de Fornal o de Cucho, del propio Antony, pero creo que desde luego este Betis, y yo lo sigo diciendo, el Betis desde luego ha tenido argumentos de sobra para ofrecer más alternativas, para ofrecer más superioridad. Pero no lo ha hecho. Pero por eso, lo ha hecho porque yo creo que el Betis no está ahí por demérito suyo, no por mérito. Es que yo creo que el Betis no tiene más ahora mismo no tiene más para estar más arriba. El Betis actual, sin Isco, sin Amrabat, sin los futbolistas que faltan. El Betis no tiene nivel para pelear este Betis con el Atlético de Madrid y el Villarreal. Es mi opinión, A Betis le falta, si veis la tabla de goleadores, un futbolista que lleve ya más de 10 goles. Claro, pero es que si es que el Villarreal saca del campo a Jose o a Pepe y mete a 3 o 4 futbolistas de altísimo nivel, o tiene un futbolista, el Villarreal se ha gastado 35 millones de euros en un delantero. 35 millones de euros. El Atlético de Madrid se ha gastado 200 millones de euros. Y el Betis se ha gastado la friolera de 0 euros en un delantero en el mercado de invierno. Y tiene lesionados
a 3 de sus mejores futbolistas. Por tanto, yo creo que este Betis, en las actuales circunstancias, yo creo que no está capacitado para ir más allá de donde está. Es mi opinión, ¿eh? Yo no puedo estar de todo de acuerdo porque si te fijas precisamente en los números, leía unas estadísticas que más de 5 goles y más de 5 asistencias la tiene Pablo Fornal, creo que Mbappé y Vinicius. Los números de Antony en año natural lo superan muy poquitos futbolistas en la liga y por supuesto yo no voy a entrar en comparaciones de inversiones de uno y de otro, pero lo que sí tengo claro es que oye, creo que con Azde, con Antony, con Fornal, con Cucho Hernández, con Marroca, creo ¿tú has visto cómo está son Fornal argumentos ahora otra más vez? que suficientes como para no haber hecho el ridículo en Vallecas, como para no haber hecho el ridículo Pues no en casa le da. contra el No Girona, le da. en Mendizorroza, en Oviedo. Porque el Betis no es muchísimo mejor que esos equipos. El plus se lo da el entrenador con los futbolistas, con los futbolistas que hay ahora mismo, el plus se lo sigue dando el entrenador. Es mi opinión. Pero es mi opinión. Agustín, como dice un amigo mío muy bético, no tenía que fichar ningún delantero. El Betis tenía un delantero de más de 10 goles esta temporada ahí, que es Borja Iglesias. Bueno, sí, pero tú sabes las circunstancias que rodeaban a Borja Iglesias y demás, ¿no? Y ya sabemos cómo Pellegrini cómo funciona en ese sentido, ¿no? Que en el vestuario lo que no le gusta o le estorba, pues fuera. Y lo ha demostrado, ¿eh? Con futbolistas. Y como le va bien, como le ha ido bien, y esa fórmula le funciona, le ha funcionado durante su carrera, no va a cambiar el hombre ahora con la edad que tiene. Pero bueno, más allá de todo esto, que no me quiero perder antes de que, obviamente os tengo que preguntar. Venga, empiezo por ti, Álvaro. ¿Muy favorito el Betis? ¿No hay favorito? Mira, yo es que creo que el partido de vuelta del año pasado fue un cambio de inercia absoluto en los derbis. Creo que el Betis, y es una realidad, durante mucho tiempo ha tenido ese, digamos, miedo a perder, ese, por qué no decirlo, complejo de inferioridad, y hubo un cambio mental la temporada pasada porque, oye, el Betis venía haciendo mejor las cosas, tenía mejor la plantilla, mejores jugadores, pero verdaderamente los futbolistas salían al campo con cierto miedo a la hora de decir, oye, otra vez va a pasar lo mismo, cuando el Betis estaba bien le empataba, cuando estaba mal le ganaba el Sevilla y cuando estaba muy mal le pintaban la cara o le goleaban. Creo que ese cambio de inercia, ese clip mental se ha trasladado completamente al otro lado y yo sí que veo al Betis por muchas cosas, por muchos factores, muy superior, no solo por argumentos, por plantilla, por momentos, sino porque creo que esa debilidad, esa fragilidad mental se ha cambiado de acera, se ha cambiado al Sevilla en pequeños aspectos como el que tú, por ejemplo, decías de Nianzú. Creo que el Sevilla viene a conseguirlo o va a la Cartuja a salir lo más digno posible y yo veo verdaderamente muy favorito, por primera vez quizás en mi vida, al Betis en este derbi. Pablo, ¿muy favorito el Betis? ¿Favorito el Betis? ¿No hay favoritos? Muy favorito, Agus. Creo que, sobre todo por nivel de plantilla. Podemos mirar a los futbolistas, al cuerpo técnico, a lo que queramos, pero es que creo que es que el nivel de la plantilla del Betis es bastante superior al del Sevilla y al final no se nos puede olvidar que el fútbol es de los futbolistas. A partir de ahí, ¿que puede pasar de todo? Pues casi siempre puede pasar de todo. A un solo partido, lógicamente, no hay tanta diferencia de nivel como para que no pueda haber una expulsión, que no pueda haber o un error grosero o algo así. Pero que si todo transcurre con normalidad, el Betis debe ganar. Y lo que debe además ganar con cierta solvencia. Ya el partido de la primera vuelta fue un indicativo que el Betis, sin hacer grandes alardes, fue capaz de llevarse la victoria tranquilamente y podía haber estado jugado hasta hoy mismo y el Sevilla no habría sido capaz de meterle mano. A partir de ahí, ya te digo, es un derbi, el Betis juega además como local, va a tener apoyo de su afición. Yo sí veo al Betis muy superior. Gaby. Pues mira, iba a dar una opinión, pero no sé si cambiarla, porque se me acaba de quedar aquí un gato negro mirándome fijamente como diciendo, a ver qué vas a decir. Y el que sea un poquito supersticioso... No, pero sí, estoy con la opinión sobre todo de Pablo, que el Betis para mí es bastante favorito al Sevilla en este derbi, por futbolistas sobre todo, como bien dice Pablo, tiene muchos mejores futbolistas que los que tiene el Sevilla. Y creo, como bien dice Álvaro también, que ese cambio no de ciclo, pero sí de mentalidad, le puede hacer ganar más fácil el derbi de lo que lo ha hecho en las últimas temporadas. Que recuerdo, el Betis lleva mucho tiempo sin ganar un derbi con relativa comodidad.
Bueno, sí, el de la primera vuelta sí lo ganó con relativa comodidad, ¿eh? Porque la segunda parte del Betis en el Ramón Sánchez Pizjuán, de todas las perdón, Agustín, como local. Como relativa local. Comodidad como local. Vale. Pues la segunda vuelta, como ha dicho Pablo, del Betis en la segunda parte del Betis en el Ramón Sánchez Pizjuán, yo creo que es la más tranquila que ha tenido fuera de casa esta temporada, ¿eh? Pero si repasamos, puede ser la más tranquila. Y efectivamente, ¿no? Ya en casa sí le toca, como decía Gaby, pues, ante los suyos, pues, pegar un golpe, ¿no? Encima de la mesa. Veremos a ver qué ocurre. ¿Algo más que queráis añadir, señores? ¿Tú vas a preguntar por resultado o ya esas cosas no se dan? ¿Preguntar perdón? Por un resultado, que ya esas cosas no se suelen dar, ¿no? Pues sí. ¿O no acertamos nunca? Venga, sí. Pregunto un resultado, venga. Claro que sí, hombre. Mira, me has dado la idea. Lo voy a hacer hoy y lo voy a hacer el viernes también con los contertulios. Así que dime un resultado. Venga. 3-0. Dime tú uno, Pablo. 2-1. Y dime tú uno, Álvaro. Yo 2-0 y mi deseo, desde luego, de que los clubes no hagan el ridículo como lo hicieron estos años, que si no voy al palco, que si denuncio por una bandera. Ese es mi deseo y mi resultado 2-0. Y a ver dónde se pone Almeida, ¿no? ¿O creéis que va a estar en el campo? Va a ser complicado, ¿verdad? Que el Sevilla le dé tiempo, Habrá ¿no? Habrá que preguntar dónde fueron situados y colocados el entrenador actual del Elche, Eder Sarabia y Quique Setién en el derbi del 3-5, ¿eh? Que en el Betis no guardan muy buen recuerdo de dónde colocaron a los dos entrenadores. No conozco yo esa historia, fíjate. No lo conozco yo esa historia. Porque ayer hay que ver dónde tenían metido a Almeida hay que ver un poco más y lo meten en una caja de zapatos. Una sala un estudio de radio de los de, ¿no? Una cabina de radio. Sí, es que las cabinas de aquel, yo las recuerdo, las cabinas de aquel estadio son muy pequeñas, eso sí es verdad. Claro, por eso digo, o sea, que tampoco uno puede ofrecer lo que tiene. Entiendo que el Getafe no tiene para más. Los que hemos trabajado allí, hemos estado en el Coliseum Alfonso Pérez, sabemos que no es muy cómodo. Entonces, pues, donde estuvieran, a partir de ahí yo entiendo que el Betis lo ubicará en algún palco VIP, ¿no? No lo sé. Ahora me ha dejado la duda lo que ha dicho Gaby, pero entiendo que será así. Pasa que cabe recordar también que los palcos del Estadio de la Cartuja todos están abiertos, entonces entiendo que se quedará dentro para no escuchar tampoco a los aficionados del Betis. Al menos sí tenemos... A ver si me explicáis un día, Agustín, hablando del Coliseum, cómo un club que no vende entradas visitantes tiene allí un montón de aficionados visitantes todos juntos. Claro, porque los aficionados locales no las compran y a través de la página web pues sacan sus entradas los aficionados visitantes. Son clubes que bueno, pues su afición es la que es. Ayer veo un partido del Villarreal, el Villarreal que está ahí y el campo del Villarreal es para verlo. Y ayer se escuchaba más a la gente del Valencia que a la del Villarreal. Un derbi valenciano, 19.000 espectadores. Que por eso digo que cada equipo tiene lo que tiene, ¿no? Y eso, pues en el Getafe es lo que hay. Y si no compran los locales, pues lo compran los visitantes, que yo creo que es lo que hicieron con mucho acierto y con habilidad los aficionados del Sevilla que allí había. Bueno, al menos... Eso llevo diciendo hace tiempo, rápido, Agustín, diciendo hace tiempo que sobran varios clubes en primera división. O sea, desde luego que sí, porque hay demasiado campo por ahí que tiene una pinta que no se corresponde, ¿no? Con una liga de esta categoría. Bueno, que al menos iba a decir que al menos esperemos que no se estropee durante la semana. Los dirigentes van a estar como tienen que estar, ¿no? Y invitados en el palco, ahí, Pablo, no parece que vaya a haber problemas, ¿no? No, y además, pues bueno, creo que los aficionados béticos al actual presidente del Sevilla le tienen que tener hasta cierto cariño, entonces no creo que vaya a haber ningún tipo de cánticos como los que está recibiendo en su estadio, ¿no? Que por otro lado son bochornosos. Pero bueno, ya te digo, creo que los dirigentes están simplemente para eso, para intentar hacer lo mejor que pueden las cosas en sus clubes y dejar de meter la pata, como bien ha dicho Álvaro, como han hecho, y hacer sentir ridículo a sus aficionados, como vienen haciendo las últimas temporadas. Que solo se puede hablar en el resto de nuestra geografía de fútbol cuando termine el derbi, que eso será la mejor señal. Álvaro, te mando un abrazo, muchas gracias, querido. Igualmente, querido, y otro para los compañeros.
Pablo, gracias, un fuerte abrazo. Nada, un placer, Agus. Y Gaby, el lunes nos vemos con Messi y Mantel de por medio, mejor dicho, ¿no? Perfecto, un abrazo para todos. Un abrazo, hasta ahora. Bueno, llegamos al final de Directo Marca Sevilla, Como siempre, gracias por haber estado ahí. Pasen una feliz tarde. Adiós. Radio Marca, el deporte que se vive.